Bueno, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Miguel Adorno, aquí en la Sociedad de Cardio lo ha distinguido para conducir este panel del día de hoy, entrando en este tema tan atractivo son las imágenes por resonancia magnética. Como, como estaba diciendo, comentando, soy uno de los pocos cardiólogos que quedan que nos iniciamos en la residencia con estetoscopio y electron, no teníamos otra cosa compleja, una radiografía, una radioscopía, y lo más complejo que teníamos era la angiografía coronaria y la angiocardiografía. La ecografía con sus diferentes modalidades vino después, empezaron las pruebas de isquemia, los isótopos y otras variantes, el eco fue mejorando, y algo que estaba en sus pañales, que era la resonancia magnética, tomó forma en este siglo XXI en forma bien exponencial, a la vez que otras formas de imágenes como la angiotomografía coronaria, que también permite evitar cateterismos. De modo que estamos en un momento como médicos clínicos y cardiólogos y especialistas que tenemos un arsenal enorme de métodos auxiliares para llegar a conseguir el mejor diagnóstico para el mejor tratamiento, que es lo que amerita nuestro paciente. Entonces tenemos que ser muy sabios y muy cuidadosos en el uso correcto, porque el uso indebido lleva a un encarecimiento de nuestra medicina y aleja a mucha gente de obtener los beneficios. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir usando racionalmente uno a uno los métodos y usar lo que queda entre las olivas del estetoscopio también para producir las ideas que nos lleven a aclarar y dar el mejor tratamiento. Entonces, estamos en el tema estamos en el uso de las imágenes por cardioresonancia, y nuestro invitado de hoy es el doctor Ricardo Obregón del Centro Cardiológico de Corrientes de la clínica. Él es un cardiólogo universitario, fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología y máster de eco transesofágico, presidente del Comité de Imágenes Cardiovasculares de la Federación Argentina de Cardio, jefe de resonancia magnética e imágenes cardiovasculares del Instituto de Cardiología de Corrientes, a quien le cedo la palabra, que va a hacer la exposición, y luego acompañan como panelistas el doctor Steve Wynn, cardiólogo formado en España, y que actualmente está en Ciudad del Este, también incursionando en el tema de cardioresonancia. El doctor Javier Duque, que es venezolano y está radicado en nuestro país hace unos años y hizo su formación en el Instituto de Cardiología de Caracas, y también ha hecho especialidades en el exterior de América. Así que, dicho esto, le cedo la palabra al doctor Ricardo Obregón, y luego él va a dar, al final de su exposición, hablarán el doctor Javier o el doctor Steve, haciendo las preguntas correspondientes a través mío o, digamos, directamente. Adelante, doctor Ricardo. Bueno, buenas noches, soy el doctor Ricardo Obregón, como dijo el doctor Adorno. Este tema es apasionante para todos nosotros que hacemos imágenes, sobre todo. Me acuerdo cuando comencé a hacer resonancia, era el año 95, fueron las primeras resonancias acá que se hacían en la Argentina. Yo hablaba un tema y me sacaban siempre sumando, me decían, ¿qué es eso? ¿No? Me ponían para póster. Hacía trabajo de comparación de ecoestrés con resonancia estrés, y me lo mandaban a póster porque no entendían lo que yo le estaba diciendo. Imagínense que era bastante complicado. Ahora, gracias a Dios, todo el mundo ha evolucionado, vemos muchas imágenes de resonancia, la resonancia ha evolucionado muchísimo, y el tema que hoy me compete es uno de los que más les gusta a la gente porque vemos muchas imágenes y estamos viendo y solucionando problemas. A mí, lo que más me ayudó a la resonancia es aprender ecografía. Yo hice ecografía de siempre,
pero con la resonancia aprendí mucho más ecografía. Y con la ecografía ahora estamos volviendo para atrás y estoy viendo mucha resonancia y solucionando problemas que veo con la resonancia haciéndolo en ecografía. O sea, yo creo que son métodos que se están absolutamente uniendo y que nos están ayudando a hacer y a llegar a la verdad en todas estas patologías. No prácticamente el 80% de los pacientes que yo hago resonancia, voy y le hago una ecografía al final del estudio de resonancia. O sea, es una cosa que tiene que ir para mí de la mano y que es fundamental para llegar a la verdad. El tema que hoy vamos a hablar va a ser, y compartir la pantalla, resonancia magnética en las miocardiopatías. Yo creo que es uno de los temas más lindos. Perdón, acá, cuando sale acá la imagen, ¿ustedes están viendo la imagen completa de la pantalla que estoy presentando o están viendo con los participantes y conmigo también? Eso está acá. Ah, perfecto. Bien. Entonces, el tema que hoy nos compete son las miocardiopatías. En las miocardiopatías, nosotros tenemos la clásica clasificación de miocardiopatía dilatada, hipertrófica, las restrictivas, la displasia ritmogénica y el miocardio no compacto. Difícilmente dar en una charla acotada todas estas patologías. Cada una de estas patologías dan para simposio. Entonces trataré de ser lo más conciso posible para llegar a los tips o a las dudas que uno pueda tener cuando hacemos un método, cuando tenemos dudas acerca de una patología. Si uno tiene este paciente, en el cual ve que tiene dilatada la aurícula izquierda, la aurícula derecha también dilatada, y tiene cierto grado de hipertrofia, la duda que uno tiene es que si es una miocardiopatía hipertrófica, una amiloidosis, endomiocardiofibridosis o normal. Seguramente si yo les pregunto a ustedes, muchos me van a poner un punto 1, muchos 2, y muchos 3, y hasta muchos 4. Entonces uno dice, indudablemente este es el tema. Hay que tratar de ver cómo solucionamos para que se nos simplifique la vida a los médicos. La parte de miocardiopatías y clasificaciones ha ido cambiando con el tiempo. Fíjense que en el año 1980 hablaban de que la miocardiopatía era una enfermedad del músculo cardíaco, de causa desconocida. O sea que indudablemente teníamos mucho camino para llegar a las causas. En el 95, 15 años después, hablaron de que era enfermedad del miocardio asociada a una disfunción miocárdica cardíaca. Y generalmente lo que medíamos en esa época era simplemente la parte de función y fracción de eyección. O sea, nos referíamos a eso. En el año 2006, ya hace 15, 14 años atrás, fíjense, la American Heart Association habla que es un grupo heterogéneo de enfermedades en las cuales tiene asociadas una alteración mecánica o no, con alteraciones eléctricas o no, por lo tanto que no tienen relación generalmente con alguna causa primaria. Fíjense que en la línea de tiempo, acá van a ver ustedes, las disfunciones en el año 96 tenían una serie de paradigmas que se mantuvieron 10 años después. Y solamente la parte genética apareció en el año 2006 y le empezaron a dar un poco más de importancia. ¿Por qué o cómo hacemos nosotros la parte genética? Creo que ese es el primer punto que tenemos que hablar porque todos hablamos de genética. Sí, es hereditaria, no es hereditario, es genética. Bueno, lo que se hace es que el genoma humano es un plan en el cual se trata de determinar cuál es el genoma normal de las personas. Y eso se va subiendo a una página en la cual se arma todo el genoma humano normal. Eso uno puede comprar los chips, esto que estamos viendo acá de la izquierda, fíjense que es un chip, se lo pone en la computadora y se compara con el chip o con el genoma que nosotros sacamos de un paciente que tiene una patología determinada. Al cruzar los genes, nos va a dar lo que es normal, que va a tener una secuencia de proteínas en el helicoide de nuestros ADN y van a decir, los normales tienen estas características en la cadena. Cuando hay cambios en los cuales en vez de ver, por ejemplo, en vez de una arginina aparecen 2 guaninas seguidas, que es una sumación o adición, o por ahí desaparece un gen, y uno dice acá hay una alteración genética. Y eso se logra porque comparamos el genoma humano normal en nuestra computadora con el genoma que sacamos a nuestros pacientes. Entonces, cuando uno encuentra hacer esas alteraciones y ve que eso se repite en ciertas patologías, uno dice que tenemos una herencia y que tiene una representación genómica de esa patología. Tanto es así la importancia que le están dando en este momento que tanto la Sociedad Europea de Cardiología como la American Heart, como ven acá a la izquierda y a la derecha, ya influyeron dentro de las cardiopatías o miocardiopatías la parte familiar genética o no familiar no genética. Mientras que la American Heart, dentro de las clasificaciones, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénicas o cualquier tipo de taquicardiopatías, en genéticas mixtas o adquiridas. Pero la genética siempre está presente. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta que es cuando es genética podemos evaluar
y vamos a sacar y vamos a llegar a algunas conclusiones a medida que yo le vaya mostrando las imágenes cuando hablamos de genética y no genética. Voy a tratar de disminuir esto que tengo acá. Ahí está. A ver, perdón, acá, bien. Lo que vamos a ver es que en el 2008 hablaron fundamentalmente que este desorden estructural o funcional anormal en ciertos miocardios que no tenían que ver con enfermedad arterial coronaria, con hipertensión, con enfermedad anular o cardiopatía congénita. O sea, que no tiene que tener nada de esto para ser considerado una miocardiopatía. Y yo creo que eso no es así. Eso tiene que evaluarse de otra forma, porque hay muchos pacientes que después de los 60 años es difícil de encontrar un paciente con una hipertrofia ventricular que no sea hipertenso. Acuérdense que ya arriba del 65% de los pacientes tienen hipertensión arterial. O sea que prácticamente no llegaríamos al diagnóstico de una miocardiopatía porque tienen todos hipertensión. Dentro de los cromosomas ya se han encontrado que, por ejemplo, la displasia ritmogénica, como vemos acá arriba, está en el cromosoma 2, está en el cromosoma 10, en el cromosoma 14 y en el cromosoma 17. Estos cambios se repiten, significa que tenemos una representación cromosómica de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Por lo tanto, tenemos que hablar no solamente de alteraciones estructurales y funcionales, sino también de cambios genómicos que puedan representar las miocardiopatías. De las dos cosas dentro del criterio que utilizamos, que dicen que es un desorden del músculo cardíaco estructural y funcional, nosotros con resonancia magnética podemos llegar a evaluar perfectamente eso en cada una de las miocardiopatías. Las últimas clasificaciones es la clasificación que se llama Monges o Monges, como está ahí, que significa que las miocardiopatías tienen una alteración morfológica de un órgano afectado, una alteración genética que tiene una etiología ya reconocida y un estatus funcional. Tiene que verse y evaluarse el Monges para llegar al diagnóstico preciso de una miocardiopatía. Si nosotros empezamos a analizar las miocardiopatías como insuficiencia cardíaca, vamos a ver que el paciente tiene grupos con fracción de eyección normal o fracción de eyección anormal. Punto 1, evaluar bien la fracción de eyección va a ser el punto de partida para llegar a un árbol que nos va a decir a nosotros qué miocardiopatía puede estar teniendo el paciente. Fíjense, fracción de eyección normal con espesor parietal aumentado o fracción de eyección normal con espesor parietal normal. De esta forma nosotros podemos tener un algoritmo, publicado recientemente esto, y vamos a llegar a los diagnósticos en muchos pacientes. Yo no estaba por hablar de miocardiopatía dilatada porque es todo un tema amplísimo, pero me pidieron que se diga algunas palabras. Bueno, la miocardiopatía dilatada, el concepto es que es una alteración del músculo cardíaco que agranda las cavidades cardíacas y que el ventrículo derecho podría estar o no comprometido. Se ha visto que la tercera causa de insuficiencia cardíaca es la idiopática. Significa que hay muchos pacientes que nosotros no llegamos al diagnóstico en pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada y con deterioro de la función ventricular, por ejemplo. Entonces es importante saber cuándo vamos a decir que el paciente tiene dilatado el ventrículo. Para eso nosotros utilizamos el espesor parietal relativo. ¿Qué significa eso? Es esta formulita que hasta no se asusten. PP significa pared posterior, ¿sí? Multiplicamos por 2 la pared posterior y dividimos por el diámetro del ventrículo izquierdo con ecografía. Eso, si nos da 0,42 o muy cercano a eso, va a ser normal. Significa que los volúmenes son acordes a los espesores parietales que estamos teniendo. Si este índice de 0,42 está por arriba de esto, 0,45, 0,50 o para arriba, estamos hablando de una hipertrofia ventricular. Significa que el espesor parietal es inapropiado para los volúmenes que estamos teniendo. Pero si el paciente tiene menos de 0,42, estamos hablando que el ventrículo está dilatado y tiene mayor volumen que la masa que está manejando ese ventrículo. De esta forma, el 0,42 nos va a diferenciar a nosotros pacientes que tienen hipertrofia ventricular o dilatación ventricular. Y eso que nosotros hacemos con ecografía también se tiene que hacer con resonancia o se puede hacer con resonancia. Esto que vemos acá es una imagen de resonancia magnética. Vemos el diámetro ventricular izquierdo, en este caso 8 centímetros, y la pared lateral de 1,10 centímetros. Podemos perfectamente hacer el mismo cálculo que habíamos hecho antes. Fíjense, 1,1 que está acá, multiplicamos por 2, nos da 2 por 2, 2,2, dividimos por el diámetro ventricular, y eso nos va a dar en este paciente 0,27. Como es menos de 0,42, este paciente tiene una dilatación ventricular izquierda, una miocardiopatía dilatada posiblemente, si no encontramos la causa. Acá lo mismo, pero otra cosa, fíjense,
un diámetro ventricular más pequeño, 4.6, y una pared posterior de 9.9. Al hacer el cálculo relativo del espesor parietal relativo, del grosor parietal relativo, nos da 0.43. ¿Qué significa esto? Estamos muy cerquita de 0.42, un poquito para arriba. Significa que este paciente tiene ya cierto grado de hipertrofia ventricular porque la relación entre el diámetro diastólico y el espesor parietal nos está tirando hacia la hipertrofia ventricular. O sea que acá nosotros con resonancia podemos tener, ya empezamos a tener los criterios de un ventrículo que empieza a dilatarse o que tiene mayor espesor parietal cuando hacemos ese pequeño cálculo. Actualmente empiezan a publicarse, fíjense que este es el JACC de este año, que los índices de función diastólica del ventrículo izquierdo también lo podemos medir con resonancia magnética. No solamente la función ventricular, todos hablan de función ventricular, pero fíjense que todo podemos ver con resonancia magnética. Strain parietal, el T1 mapping, vamos a dar unas palabritas ahora, el volumen extracelular de miocárdico, vamos a ver los volúmenes auriculares izquierdos, el tagging, que es una deformación miocárdica, y la masa y la hipertrofia, que es lo que estamos viendo. No solamente eso, sino que también los flujos a través de la válvula mitral pueden ser evaluados como se mide con ecocardiografía. La medición de la fracción de eyección en resonancia magnética es el gold estándar en la actualidad. Fíjense por qué. Porque generalmente, cuando nosotros hacemos una medición de fracción de eyección con modo M, con 2D, con cámara gamma o resonancia magnética, la variación es más o menos, el desvío estándar que estamos teniendo en cada método, arriba del 22%, 21%, lo mejor es el 15%, pero la resonancia tiene una variación del 9%. Significa que es muy precisa. Por lo tanto, el gold estándar para medir es el método de Simpson por resonancia magnética, pero nosotros cortamos con resonancia todo el ventrículo, desde la base hasta la punta, y eso nos da un volumen. Ese volumen nosotros sumamos simplemente, como sabemos perfectamente el grosor de nuestro corte, y vamos a sacar un volumen directo de la masa ventricular. Sacamos el área que se encuentra por adentro, porque eso es volumen miocárdico, y nosotros sacamos así, fíjense, un corte desde la base hasta la punta. Y lo que vemos en diástole y en sístole. Solamente tenemos que hacer la planimetría del miocardio, dejando afuera la cavidad para tener el masa miocárdica. Y el volumen ventricular en diástole y en sístole lo podemos medir perfectamente bien con cortes sucesivos y absolutamente sin errores. 6% de error entre una medición y la masa pesada del músculo miocárdico en una balanza, o sea que es realmente muy buena. Y ahí las fracciones de eyecciones, ¿está bien? Sí. ¿Correlaciona con el método que utilizamos ecocardiográficamente? Bueno, fíjense este mismo paciente, este es el mismo paciente, hacemos la fracción de eyección con el método biplanar de Simpson, ¿sí? 69%. Hacemos con cálculo automático de la fracción de eyección, 62%. Bien, vamos bien. Significa que estos andaban bien. ¿Y qué pasa cuando comparamos con resonancia? Vemos esto. En pacientes que tienen alteraciones estructurales como estos aneurismas por una necrosis apical, vamos a ver que la fracción de eyección por el método determinado va a ser del 37%, o fue del 37%. Cuando le hacemos el método volumétrico en 3D, a nosotros nos dio 29%, o sea, definitivamente mucho menos de lo que habíamos visto con el método biplanar de Simpson. ¿Y el strain? ¿Qué pasó con este paciente? Nos dice que existe un aneurisma y el strain fue de menos 8%. Acordémonos que el strain parietal, cuando nosotros hacemos el strain miocárdico con ecografía, tiene que estar arriba del 18% para que esté bien. Y bueno, le hicimos resonancia para comprobar a ver a quién le creíamos. ¿Le creíamos a este método automático? ¿Le creíamos al 3D volumétrico? ¿O le creíamos al strain? Porque el strain, si uno multiplica el strain longitudinal, esto por 3, vamos a tener una fracción de eyección determinada o asimilada. Fíjense que esto nos daba 25% si multiplicábamos por 3 el strain parietal. Entonces era mucho menos. ¿Cuánto nos dio el gold estándar, que es la resonancia magnética? 28%. O sea que hay 3 métodos que nos fueron bastante coherentes con el gold estándar. El strain multiplicado por 3, el strain longitudinal, y el volumétrico en 3D. Fíjense, 29 contra 28 de la resonancia magnética. Mientras que el otro fue muy desparejo. Y eso fue así. Acá tenemos un paciente, fíjense, fumador, 57 años, obeso, hipertenso, diabético, todas esas medicaciones y con este electrocardiograma. Fíjense, supradesnivel en la cara inferior y en la cara posterior también un poquito. Si estos pacientes nosotros miramos, le hacemos una ecografía, tiene aumentados los volúmenes, una función ventricular deteriorada, muy deteriorada realmente,
Hacemos resonancia y vemos que nos da a nosotros un volumen de 335 de fin de diástole y una fracción de eyección del 11%. Muy pobre fracción de eyección, ¿no es cierto? Una miocardiopatía dilatada, acá vemos cierto grado de no compactación reactiva posiblemente en la cara lateral e hipertrofia excéntrica. O sea que este paciente indudablemente cuando todo coincide, estamos bárbaros, no hay ningún inconveniente. Pero cuando no tenemos estas discrepancias tenemos que ver qué pasa. La resonancia magnética en estos pacientes me puede servir para hacer esos volúmenes, ¿le creo o no le creo? Fíjense este ejemplo, yo siempre lo doy, un paciente de 18 años, hombre, en el cual tenía una coartación aórtica severa. Se le puso un stent en la coartación y se le solucionó el problema de la coartación. Antes del stent, el paciente tenía esta resonancia magnética, fíjense, tenía un volumen de fin de diástole de 414 mililitros y tenía una fracción de eyección del 26%, muy pobre fracción de eyección, y la masa estaba en 337 gramos. Después de que se le puso el stent, cayeron las resistencias periféricas, la hipertensión se normalizó y el paciente empezó a disminuir. Fíjense que inmediatamente el paciente la fracción de eyección mejoró al 41% y el índice, esto que es la medición del grosor parietal, pero hecho por resonancia, porque hacemos directamente, dividimos el volumen que tiene por la masa, me da 0,81. Si hay una cosa coherente, está alrededor de 1. Acá fíjense que tenemos muy dilatado en relación a la masa. Cuando se va acomodando el ventrículo, esto se acerca a 1. Fíjense, me disminuyen los volúmenes, mejora la fracción de eyección y mantiene todavía la masa alta. Cuando lo hacemos contraste tardío, con gadolinio, vemos que hay pequeños parchecitos de fibrosis del 4%. Toda fibrosis miocárdica de menos del 5% prácticamente no es significativa, impacta en forma directa. Al año le repetimos la resonancia magnética. Los volúmenes siguieron disminuyendo, la fracción de eyección siguió mejorando y el índice entre el volumen y la masa seguía perfectamente bien. Fíjense, perfectamente bien. Significa que este paciente con pequeños cambios nosotros lo íbamos siguiendo con resonancia magnética. ¿Pero qué pasó? En un momento el paciente le estaban siguiendo por pediatría, le hacen un Doppler supraesternal y encuentra un gradiente alto. Entonces vamos a hacer una resonancia de nuevo, nos pidieron. Fíjense lo que había pasado. Los volúmenes habían disminuido todavía más, porque venía bien, la fracción de eyección seguía mejorando, la masa había retrogradado muchísimo, pero esta estenosis había aumentado tanto el gradiente de la presión de aposcarga de este ventrículo, que el grosor reducido de 1 se había ido nuevamente a 0,83. Significa que pequeños cambios de la resonancia magnética nos dijeron que estaba teniendo un sufrimiento miocárdico ese paciente y que estaba en ese momento muy dilatado en relación a la masa que estaba teniendo en ese momento. Se estaba ocurriendo una estenosis del stent que se le había puesto. O sea que nosotros con resonancia, en un paciente que estaba dilatado, pudimos perfectamente seguir por la gran capacidad que tiene la resonancia de seguimiento en estas miocardiopatías dilatadas. Perfectamente cuando le damos un tratamiento, lo seguimos y pequeños cambios van a ser perfectamente visibles. Índice de fericidad. Con ecografía nosotros sabemos que el ventrículo cuando está más dilatado y peor función se torna redondo. Y de eso nosotros sacamos el índice de fericidad. Fíjense ustedes que el índice de fericidad es la distancia, simplemente dividiendo 57, la distancia desde el anillo mitral hasta la punta, por el máximo diámetro diastólico también de la cavidad. Cuando uno hace esta división y es mayor a 1.5, es normal. Significa que el ventrículo no es redondo, sino es forma ovoide. Pero cuando el ventrículo se deteriora, se pone redondo. Significa que el índice de fericidad, en este caso, por ejemplo, digo 73 de largo por 62 de ancho. Cuando se divide 73 dividido 62, tenía 1.2. Eso era menor de 1.5, tenía un índice de fericidad aumentado. Eso es ecografía. Por eso les digo, esto es bueno porque aprendemos una cosa y utilizamos en otra. En resonancia magnética, lo que tenemos, fíjense, este paciente es normal, diámetro 92 por 53, me daba 1.73, es más de 1.5, índice de fericidad no tenía. Pero este paciente, considerado miocardiopatía dilatada, fíjense, tenía 10, o sea, 10 centímetros de largo por 7.3 centímetros de ancho, fíjense, índice de fericidad 1.33. Menos de 1.5, este paciente estaba dilatado y ya con un índice de fericidad que me estaba diciendo que este paciente estaba con deterioro de la función ventricular y se estaba redondeando, remodelando por la insuficiencia cardíaca.
O sea que lo que estábamos viendo con ecografía, quienes hacemos ecografía y quienes utilizamos estos patrones para ver si estamos con deterioro de la función, con miocardiopatías dilatadas, la podemos volcar a la resonancia magnética. ¿Y qué pasa con la función diastólica? Nosotros sabemos por ecografía que cuando hay patrones restrictivos, donde el flujo de entrada en la válvula mitral es rápido y es mucho más grande que la onda A, que es la patada auricular, estos son con una onda E' del flujo de la motilidad ventricular o el cortamiento ventricular que hacemos con el Doppler tisular, la relación es E', se saca todos estos parámetros. Cuando tenemos alguna disfunción de este tipo, baja onda E y alta onda E', vamos a tener disfunción ventricular. Con resonancia magnética también se puede hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Nos ponemos en la válvula mitral cuando se abre, cortamos donde está esa línea de puntos y nos va a dar un patrón de contractilidad, no solamente del flujo de la válvula mitral, que ponemos el flujo, me va a dar esta característica, sino también del anillo valvular. Entonces vamos a tener el Doppler tisular, que nosotros hacíamos Doppler tisular, acá vamos a tener el movimiento tisular del anillo visto por resonancia magnética. Y esto vamos a sacar la onda E, la altura de la onda E del flujo mitral, y comparar con la onda E del Doppler tisular que medimos en el anillo de la cara lateral. O sea que indudablemente todo lo que se puede hacer con resonancia es muy parecido a lo que se puede hacer con ecografía. Y entonces me van a decir ustedes, ¿para qué le voy a pedir, si puedo hacer con ecografía, para qué le voy a pedir la resonancia? Hay pacientes que son obesos, hay pacientes que tienen muy mala ventana ventricular, hay pacientes que se quieren buscar otras cosas, que se quieren ver algo alrededor del corazón, si no tienen una pericarditis, a eso se le pueden hacer estos parámetros. Estos parámetros son muy importantes y fíjense que la correlación hecha entre ecografía Doppler, acá vemos a la izquierda, eco Doppler E', eco Doppler y E' medido por resonancia, coeficiente de correlación de 0,79 R al cuadrado. Significa que este R al cuadrado es buenísima la correlación que tenemos cuando hacemos la medición con resonancia, como si lo hacemos con ecocardiografía Doppler. Podemos utilizarlo, ¿ok? Un punto más a favor. Otra cosa, el acortamiento longitudinal. Podemos hacerlo con resonancia. Este es un programa que se llama Segment, que lo estoy utilizando siempre. Es bastante complejo para cargarlo, pero después cuando empezamos a utilizar y agarrar la mano es muy fácil. Y fíjense lo que se hace. Se marca y nos dicen que le pidamos un 2 cámaras, un 4 cámaras, acá sería un 5 cámaras, pero no logré un 5 cámaras, logré un 4 cámaras, y se pone en los puntos que nos dice el manual. Automáticamente nos saca en diástole y en sístole la diferencia que hay en el acortamiento entre el ápex y los segmentos basales. Eso nos va a dar una diferencia y acá nosotros podemos ver, por ejemplo, acá arriba, que es de 7,4 milímetros. Significa que este paciente tiene un acortamiento longitudinal del ventrículo izquierdo de 7,4. Cuando decíamos que era normal, medido a nivel septal, tiene que ser más de 8 y tiene que ser más de 10 en la cara lateral. Bueno, este paciente tenía deprimida el acortamiento longitudinal. También lo hacemos con resonancia magnética. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la fibrosis miocárdica que siempre van diciendo miocardiopatía dilatada y tiene un patrón de fibrosis? Acá vemos una imagen, fíjese, adentro del miocardio vemos una línea blanca. Todo lo que nosotros veamos con resonancia magnética como algo blanco o es necrosis o es fibrosis, ¿sí? Entonces tenemos que ver en el realce tardío si tenemos esa línea blanca o si no hay línea blanca. ¿Y qué nos dice eso? Que las miocardiopatías dilatadas que tienen fibrosis, que tienen esta línea blanca, van a andar peor, tienen peor pronóstico en el seguimiento con los años que si no tuviera una fibrosis intramiocardial. O sea que acá los pacientes cuando tienen línea blanca estamos hablando de un miocardio más enfermo con mayor fibrosis. Y no solamente eso, sino que el año pasado salieron publicados que hay diferentes características de los patrones que podemos ver en la miocardiopatía dilatada. Algunos patrones de fibrosis, que es esto blanco, lo del miocardio normal se ve negro, acá se ve negro, ¿sí? Esto es epicárdico, tenemos patrones epicárdicos de la cara lateral, esto es cara anterior, esto es septum, ¿sí? Acá vemos patrones intramiocárdicos, patrones puntuales en la cara inferior, o patrones diversos, acá tenemos en el septum y acá te vemos en la cara lateral. Todos los patrones nos dicen a nosotros que estos nos van a dar aumento de la mortalidad y aumento de la muerte súbita por cualquier causa. Si nosotros evaluamos la ubicación de estos patrones, podemos llegar a tener que si son pequeños intramiocárdicos, no van a tener mayor impacto sobre la mortalidad, pero si tenemos un poco más grandes que comprometen cada éxito del septum, o si tenemos patrones mixtos, donde vemos dos segmentos,
vamos a tener mayor probabilidad y peor pronóstico. Esto que uno que cae de maduro, en estos estudios se han ido publicando y se han ido encontrando que la mayor necrosis, a mayor parches de fibrosis, esto se asocia mayor a muerte súbita. Y esto es importante cuando tenemos que poner un cardiodesfibrilador. Todas estas cosas nos van a ayudar y nos van a dar un empujoncito para llegar a la conclusión de que hay pacientes que hay que ponerse cardiodesfibrilador. Perfecto, yo creo que hasta acá estamos bien. Me parece que esto es más o menos la miocardiopatía dilatada, donde podemos utilizar resonancia magnética. Ahora, una de las estrellas que tenemos en la resonancia magnética es la miocardiopatía hipertrófica. Si nosotros nos volvemos a este esquema que me encanta, porque es cómo encontramos la fracción de eyección, fíjense, están normales, pero el paciente está disnéico, el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca. Si nosotros vemos que el espesor parietal, fracción de eyección normal y presión parietal aumentado, tenemos que pensar en miocardiopatía hipertrófica. Fíjense, vamos a tener el SAM, el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, alteración de la mitral, gradiente del tracto de salida, tenemos que buscar hipertrofia septal. Todo esto lo podemos evaluar con la resonancia magnética nuclear. La prevalencia es de 1 cada 500 nacidos vivos. En la Argentina hay de 92.000 pacientes con miocardiopatías hipertróficas, así que simplemente tenemos que buscarla, que la vamos a encontrar y vamos a tener unos tips para estudiarla mejor. Fíjense cuánto pedimos de espesor para decir que el paciente tiene miocardiopatía hipertrófica, más de 15 milímetros. Si tiene más de 15 milímetros, uno tiene el derecho a decir, mira, tiene una miocardiopatía posiblemente hipertrófica porque no tiene hipertenso, porque es un chico joven, no hace mucho deporte. 15 milímetros en cualquier parte del segmento ventricular ya nos dice que puede ser una miocardiopatía hipertrófica. Pero ¿qué pasa si tiene 13 a 14? ¿Eso ya nos descarta miocardiopatía hipertrófica? No. El paciente que tiene 13 a 14 milímetros en algún segmento del ventrículo, pero tiene una historia familiar de muerte súbita en pacientes jóvenes, menos de 30 años, menos de 35 años, si tiene pacientes con hipertrofia septal, el padre o la madre, de más de 25 milímetros, si tiene obstrucciones severas del tracto de salida, cualquiera de estos criterios, 13 o 14 milímetros, nos dice a nosotros que ese paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica. Obstructiva, cuando es obstructiva, cuando tenemos gradientes con ecodoppler o con resonancia magnética con un gradiente mayor a 30 milímetros de mercurio. Si medimos en velocidades, más de 2.7 metros por segundo en el tracto de salida, ese paciente tiene obstructiva. O si no decimos que es una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. ¿Por qué me importa a mí que tenga el espesor? ¿Por qué yo tengo que saber bien el espesor? Porque aquí tomamos el espesor, sí, 30, 25... Y sí, todos son miocardiopatía hipertrófica. Una la duda que uno tiene así cuando empieza a hablar de esto, ¿no? Se van a dar cuenta por qué no. Acá, sobre 48 pacientes que se tenían sospecha de miocardiopatía hipertrófica, se les hizo a todos ecocardiografía y resonancia magnética. Y se encontró que de los 48 pacientes, habían 3 pacientes en los cuales el 6% del total no hubo coincidencia entre la ecocardiografía y la resonancia magnética. Acá están los 3 pacientes. Fíjense, paciente 1, paciente 2, paciente 3. La ecocardiografía había dado el septum de la pared posterior, fíjense, cara lateral, 10 milímetros. 10 milímetros, 10 milímetros, visto por eco. Pero cuando se le hizo resonancia, uno tenía 20, otro 17 y otro 17. ¿Por qué nos habíamos equivocado tanto con la ecocardiografía? Porque la cara lateral es poco visible con la ecocardiografía y es una parte con la resonancia magnética que vemos perfectamente bien. Y después está dónde medimos. Porque si yo tengo con ecografía esto, una gran septum con gran hipertrofia ventricular, ¿es lo mismo que yo mida 18 que si yo le mido acá arriba que mide 35? Siempre debe medirse el diámetro mayor, el espesor parietal mayor, esté donde esté. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver que los pacientes, cuando hacemos 4 cámaras, por ahí no tenemos esa imagen. Acá, por ejemplo, podríamos tener 18, pero este paciente tiene 35. Y acá seguramente sí vamos a tener 35. Tenemos que ver, depende cómo estemos cortando. Si cortamos acá, vamos a tener 35, pero si estamos cortando acá como en 4 cámaras, vamos a tener 18 milímetros. Siempre se deja constancia que el espesor más importante, el mayor espesor, es el que vale. Acá tenemos cortes desde la base hacia la punta de un ventrículo y vemos cómo con resonancia no se nos pueden escapar los espesores mayores y los grosores mayores. Este es el espesor mayor acá, 35 milímetros, era el mismo paciente anterior. Ese es el que tenemos que decir. ¿Por qué es importante? Por esto, porque si el paciente tiene menos de 15 milímetros, la sobrevida y la incidencia de muerte súbita es 0.
Pero si el paciente tiene más de 30 milímetros en alguna pared del ventrículo, fíjense, sube a 18 por 1000 pacientes por año la mortalidad. O sea que tenemos que decir bien cuánto tiene. Si tiene más de 30 milímetros, la mortalidad y la sobrevida con los años es muy pobre, pero si tiene menos de 15 o si tiene 16 a 19, fíjense, excelente sobrevida. Miramos bien, no nos equivoquemos. Después el otro punto hay que tener en cuenta es si no es obstructiva o es obstructiva. Si no es obstructiva, la mortalidad o la probabilidad de eventos graves al año es del 1%, pero si es obstructiva es del 2%. Sube el 100% la probabilidad de tener un evento mayor. Entonces es importante la clasificación y ver qué es lo que estamos viendo con ecocardiografía, porque todos hacemos ecografía, entonces hay que ver qué vemos. Antes veíamos esta ecografía y veíamos estos parches que decíamos, ¿qué es esto? ¿Fibrosis? ¿Será fibrosis? ¿No será fibrosis? Hasta que vino el Gadolinium y nos enseñó que los parches de fibrosis, fíjense acá, se ven perfectamente bien y coinciden prácticamente con los parches de hiperrefringencia que vemos en la ecografía. Entonces, si nosotros tenemos una miocardiopatía hipertrófica con estos parches de fibrosis, pongamos que el paciente tiene fibrosis. Y lo más probable es que cuando nosotros la veamos, esos pacientes tienen alta probabilidad de tener un volumen de fibrosis importante. Yo creo que, vamos a ver un poquito acá. Hay que ver fundamentalmente qué es lo que estamos viendo y qué características tienen las hipertrofias, porque no toda hipertrofia es músculo solamente. Entonces tenemos que ver fundamentalmente que la hipertrofia es el aumento de los miocitos, que aumenta no solamente en el número, sino también en el tamaño. Que por otro lado, el número miocitario nos va a dar mayor peso miocárdico y el aumento de la masa puede estar aumentado por los componentes también extracelulares, no solamente por los miocitos. La estructura que sostiene a los miocitos es la estructura que nosotros podemos tener aumentada. Si nosotros en un paciente deportista, aumentan los miocitos por el entrenamiento, pero también la estructura que sostiene. Y eso es una relación, por decirlo así, 1 a 1. Pero si nosotros tenemos una infiltrativa en la cual el septum se encuentra muy aumentado de espesor, vamos a ver que lo que está aumentando es el espacio extracelular. Los miocitos prácticamente no están comprometidos, sí esa estructura de componentes extracelulares. Entonces, es importante saber si el aumento es por una hipertrofia miocítica miofibrilar primaria o lo que estamos haciendo es una pseudo hipertrofia con un músculo inflado por sustancias que se meten en este espacio. Fíjense que en la hipertensión arterial, estenosis aórtica o en la miocardiopatía hipertrófica, la prevalencia de hipertrofia o de aumento de los espesores parietales es alta. Pero donde mayor encontramos prevalencia es en la miocardiopatía hipertrófica. El 60% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen aumento de la masa, pero hay un 40% que no la tiene. 40% de miocardiopatías hipertróficas no tienen aumento del espesor parietal. Entonces tenemos que ir a buscar otra cosa. Tenemos que ir a buscar la miocardiopatía hipertrófica sin hipertrofia. En este caso nos va a ayudar mucho lo que tenemos ahora con resonancia que se llama T1 mapping, T2 mapping y el gadolinium que le ponemos para ver cuánto gadolinium queda depositado en la estructura alrededor de los miocitos. Porque el gadolinium no entra a los miocitos. El gadolinium tardío generalmente entra, queda por afuera del miocito. Entonces el volumen extracelular lo podemos medir con el T1 mapping, ¿sí? Que va a haber una infiltración, va a haber una infiltración heterogénea, cuantificación global y cuantificación segmental. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, si pongo un ROI, por ejemplo, acá, en el músculo miocárdico me va a dar un número y me va a decir que el músculo miocárdico tiene un T1 mapping de milisegundos, por ejemplo, de 507 milisegundos. Significa que ese miocardio puedo medir cuánto de milisegundos tiene con el T1 mapping. Es un número, para que entiendan, no voy a meterme en fórmulas graves. El T1 mapping con el T2 mapping es un número. Yo mido y tiene 1. A 1.5 Tesla, el T1 mapping en el miocardio normal está alrededor de 1000 milisegundos, ¿sí? Si yo mido en otro lugar donde hay una patología, como por ejemplo acá tengo una patología, veo que hay una infiltración en la punta, el T1 mapping generalmente tiende a aumentar, o sea, va a ir más arriba de 1000, que es lo normal, a 1.5 Tesla. Si yo le pongo gadolinium, veo cuánto se queda en la zona donde tenía captación y vemos cuánto queda y me da el volumen extracelular el volumen extracelular del miocardio. Toda la estructura, no miocítica, la estructura que está alrededor, cuánto tiene. Lo normal es que esté alrededor del 24%. Del total de la masa, el 24% es estructura. El resto es
arterias, venas y sobre todo miocitos. Fíjense cuánto tenía este paciente. El volumen extracelular era de 36%. Significaba que tenía algo más que me estaba aumentando el volumen extracelular en las regiones donde yo había marcado que había captación de gadolinium. Entonces, paciente, 24 años, deportista, que viene para control precompetitivo, paciente nuestro, estudio basal con gadolinium, estimación del tiempo T1 se hizo y el volumen extracelular. Cuando medimos todo esto, nos va a dar a nosotros, corrigiendo por el hematocrito, un aumento del volumen extracelular. Significa que no era una hipertrofia por deporte. Si nosotros comparamos en este cuadro, fíjense, la medición de T1 nativo, volumen extracelular, T2 y T2 mapping son todas secuencias, y comparamos si están disminuidos, ¿sí? O si está con aumento leve de cualquiera de estas variables, o si aumento moderado o severo. Dependiendo de esto podemos llegar a los diagnósticos de lo que tiene el paciente. Fíjense ustedes que si el paciente tiene un corazón de atleta, él ha disminuido el T1, va a estar disminuido. Mientras que si el paciente tiene una hipertrofia con aumento severo, podemos tener una amiloidosis, una inflamación por miocarditis, una isquemia aguda que provoca edema también, pero edema isquémico, o tenemos una necrosis. Fíjense que comparando los diferentes tiempos, nosotros podemos llegar a los diferentes diagnósticos. Y es importante saber si el paciente tiene estos parches y es por isquemia, miocardiopatía isquémica, o es por cardiopatía, miocardiopatía hipertrófica. Paciente con hipertensión, con todo esto, fíjense, hipertrofia del septum. Sí, es muy importante saber si esta es una miocardiopatía hipertrófica o isquémica, porque las miocardiopatías hipertróficas tienen una mortalidad anual del 4%. Pero si el paciente tiene estos parches de fibrosis por necrosis miocárdica, la mortalidad, según el MADID-2, es del 20%. O sea que es muy importante llegar al diagnóstico y separar el trigo de la paja. Lo que es isquémico por isquemia y lo que es miocardiopático por miocardiopatía. Entonces, el T1 mapping puede a nosotros inclusive empezamos a ver la puntita de la parte genética. Hay pacientes que tienen hipertrofia ventricular que, con carga genética que son genotipos positivos, porque la familia viene todo con hipertrofia hipertrófica, pero el paciente no tiene mucha hipertrofia o no tiene hipertrofia. Entonces los pacientes son genotipo positivo, pero el fenotipo, o sea, la forma, no tiene hipertrofia, es fenotipo negativo. Tenemos que ver que con el mapping nosotros podemos diferenciar los pacientes que tenían genotipo positivo, de los que tenían fenotipo negativo. ¿Cómo se hizo? Y se comparó con el gadolinium y veían que los pacientes que tenían este tipo de anormalidad ya tenían el T1 mapping alterado, aunque tengan un septum de 12. Esa alteración del T1 nos iba tirando a nosotros que el genotipo tenía razón. Tenía una genética de miocardiopatía hipertrófica, aunque no tenía hipertrofia todavía. Y acá un punto a tener en cuenta. Hay muchas miocardiopatías que son absolutamente normales en las personas hasta los 20, 25 años, y ahí empieza a aparecer la miocardiopatía hipertrófica. Así que eso se ve, son miocardiopatías genotípicamente ondulantes, se llama, fenotípicamente ondulantes, que recién tienen una representación fenotípica tardía. Entonces no es raro encontrar un paciente a los 60 años que tenga un septum de 22, 23 y le dicen, ¿cómo nunca le vieron este septum? No, porque tiene una fenotípicamente ondulante, la cual va creciendo con el tiempo y aparece recién la parte visual, que es la fenotípica tardía, pero el gen ya lo tenía de nacimiento. Esos son los genotipos positivos con fenotipo negativo. Hay que buscarlos cuando hay familias que tienen esto. ¿Cómo lo hacemos con el T1 mapping? Fácil. Medimos la intensidad, esto es el grupo control, fíjense acá, control. Acá vemos que la intensidad del T1 mapping, como les dije, 1050, es normal. Pero si tiene un genotipo positivo y un fenotipo negativo, o sea, no tiene hipertrofia todavía, ya tenía alterado el T1 mapping. O sea que el T1 mapping nos puede ya empezar a ver y mirar la parte genética con métodos no invasivos y bastante sensibles. Y cuando vemos la curva ROC para detectar estos pacientes con genotipo positivo y fenotipo negativo, lo más sensible que tenemos es el T1 nativo. No el volumen extracelular. El volumen extracelular es este amarillo, fíjense que no tiene tanta curva, pero el rojo es altísimamente sensible para alteración. Teníamos alterado el T1, pensemos que tiene un genotipo positivo, aunque no tenga hipertrofia ventricular. Si la familia tiene una miocardiopatía hipertrófica familiar y hay uno que no tiene no tiene hipertrofia demostrada, hagámosle un T1. ¿Okay? El gadolinium. El gadolinium generalmente se deposita
en las regiones donde hay mayor hipertrofia cuando estamos hablando de la cardiopatía hipertrófica. Generalmente los que tienen gadolinio positivo tienen la sobrevida mucho peor. Fíjense, esto es muy buena sobrevida, esto es mal, con gadolinio positivo. Cuando tenemos solamente la captación de gadolinio en la miocardiopatía hipertrófica de por sí, me va a predecir eventos primarios mayores y falla cardíaca. Y la fracción de eyección, a medida que vamos captando mayor cantidad de gadolinio, va a ir cayendo. Por lo tanto, el gadolinio nos está marcando severidad. Menos del 5% no le llevamos el apunte, puede ser simplemente por la miocardiopatía hipertrófica y no se ha encontrado una asociación con aumento de la mortalidad o aumento de eventos significativa. Si tenemos más de 15% de captación de gadolinio, entonces sí, ahí nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta que puede tener muerte súbita y ahí tenemos que empezar a ver los otros parámetros de miocardiopatía hipertrófica. Vemos el espesor parietal, con gadolinio podemos ver el edema. Cuando nosotros vemos en el gadolinio precoz, son las secuencias que nosotros le ponemos gadolinio y dentro de los 2 minutos le tomamos la secuencia. Si nosotros vemos que hay una zona que se pone blanca, eso es edema. Significa que hay algo agudo. Si nosotros dejamos pasar el gadolinio, seguramente el edema va desapareciendo. Fíjense acá, esto es gadolinio precoz, se ve mucho blanco, mucho edema, pero el gadolinio tardío se forma más oscuro. Acá ya se limpió lo que era edema y solamente quedan los parchecitos de fibrosis, o en este caso yo creo que son criptas. Muchas criptas aparecen en esta zona de unión y muchos creen que esto es fibrosis. Mucho es cripta. De todos modos, cuando tenemos pacientes de estas características, en el cuales tienen una insuficiencia aórtica, pero tenemos cierto grado de hipertrofia en la punta, fíjense que hay algo en la punta, pero no tenemos captación de gadolinio, este paciente tiene que andar muy bien. Aunque el electrocardiograma, estos pacientes nos va a dar unas cosas que nos asustan, unas ondas T que nos asustan, la miocardiopatía hipertrófica apical da mucha alteración electrocardiográfica y poca alteración fisiopatológica. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipertrofia de la punta y vemos con buena función ventricular, eso y cambios electrocardiográficos significativos, pongamos el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Y la forma de las de espadas, fíjense, es esta formita de as de espadas con la puntita de la carta. Este as de espadas nos está diciendo que era antiguamente esto se veía por cateterismo, veíamos la ventriculografía, esta imagen decían que era el as de espadas de la miocardiopatía hipertrófica. Ahora nosotros podemos confirmarlo y lo vemos acá. Pero ustedes me van a decir, sí, pero tiene ese punto negro y esa fibrosis. ¿Por qué no puede ser una endomiocardiofibrose? Puede ser. Puede ser. Ahora veremos cómo hacemos la diferencia entre una cosa y otra. Esa es una miocardiopatía hipertrófica leve, fíjense, podemos confundirnos. Por ahí muchas veces con ecografía, como tenemos la parte central o apical no la vemos bien, por ahí se nos pasa. Pero fíjense lo que pasa cuando esto sigue creciendo. Acá tenemos la misma miocardiopatía hipertrófica apical, en el cual sigue manteniendo el as de espadas, fíjense, pero la hipertrofia es tremendamente severa. Y acá tenemos una sustancia que muchas veces nos dicen, pero ¿por qué no es una miocardiopatía hipertrófica? Esto que estamos viendo acá va a ser esto que les voy a mostrar yo más adelante. Ahí está, otro paciente, miocardiopatía hipertrófica, y todos generalmente tienen esta estructura más oscura, con fibrosis o con trombos, algunos dicen esto puede ser trombos, que van acompañando a la punta. Pero ¿qué pasa? La cavidad ventricular, cuando la miocardiopatía hipertrófica se va tornando y empieza a comprometer más de 2/3 del ventrículo, se transforma en una miocardiopatía francamente restrictiva. Acá ven la gran dilatación auricular izquierda, porque la miocardiopatía ya está comprometiendo la mitad del ventrículo y esta cavidad ventricular es tremendamente restrictiva. Acá, por ejemplo, es importante ver los otros parámetros a tener en cuenta en la miocardiopatía hipertrófica. Las criptas, que muchas veces se encuentra y se acumula gadolinio adentro y parecen que fueran fibrosis, pero en realidad son criptas. La hipertrofia de los músculos papilares, acuérdense que hasta 10 milímetros de espesor del músculo papilar es normal, este caso tiene 20, ¿sí? Los espesores parietales segmentarios, las hipertrofias segmentarias, y el largo de la válvula anterior de la mitral. Este largo es lo que provoca muchas veces obstrucciones en tracto de salida sin tanta hipertrofia o sin hipertrofia del septum interventricular. Estas válvulas tienen alteraciones morfológicas que nos están diciendo que este paciente posiblemente vaya a desencadenar con el tiempo una miocardiopatía. Y al visualizar la punta, nosotros hemos aprendido, tanto por resonancia magnética como por tomografía, que existe la punta es lo más fino en la pared ventricular izquierda. La punta prácticamente tiene 1 a 2 milímetros de espesor. O sea que si nosotros vemos una hipertrofia, que vemos la pared de la punta, vemos algo más grueso, algo tiene que tener. En el 4 cámaras vemos cómo la punta desaparece
Fíjense acá, en el 2 cámaras la punta desaparece. Y es siempre muy, pero muy finita. Fíjense 4 cámaras, fíjense 2 cámaras, es muy fina la punta. Por lo tanto, es importante saber que si yo tengo una alteración en la punta, veo algo que me llama la atención, puede ser una miocardiopatía hipertrófica. Fíjense todas las características o todos los diagnósticos que pueden tener. En este caso, es una endomiocardiofibrisis. Ahora vamos a ver bien qué es lo que es la endomiocardiofibrisis. Acá vemos por resonancia cómo se ve. Acá vemos una ectasia sanguínea, en la cual por tomografía era sangre lenta, y la tomografía me decía que tenía un trombo. No era trombo, era sangre lenta. Y acá teníamos un aneurisma con un trombo. Con resonancia vemos el aneurisma, vemos la necrosis en blanca y el gran trombo, ¿sí? O como en este caso, una miocardiopatía hipertrófica apical. La punta estaba ocupada por los músculos papilares con inserción apical. O sea, cuando veamos algo en la punta, abramos los ojos y vayamos a intensificar los estudios para ver qué es lo que estamos teniendo. La punta mide milímetros, 1, 2 milímetros de espesor parietal. Cualquier aumento generalmente es anormal. Por eso, el espesor de la punta milimétrico desaparece con la sístole y toda anormalidad debe ser considerada anormal. Los espesores más allá del septum, la medición que nosotros tenemos puede ser absolutamente medida en todas las paredes, en 4 cámaras, en 2 cámaras, en 5 cámaras. Y el espesor máximo en bidimensional debe ser tomado en cuenta. Fíjense que con resonancia en el estudio MESA se midieron absolutamente todas las paredes y con el método prácticamente sería bidimensional. El estudio MESA sobre 1000 pacientes normales es lo que se está teniendo más en cuenta en la actualidad para sacar los valores normales por resonancia magnética. Fíjense la punta por tomografía, desaparece prácticamente el espesor parietal y generalmente la base tiene un poquito más de espesor, como se ve en las imágenes ecocardiográficas. Paciente, 49 años, mujer, dislipémica, fíjense, grandes ondas, ondas R, ondas T negativas. Le hacemos una resonancia y nos encontramos con esto, ¿sí? Mucha hipertrofia, este sería un 5 cámaras, acá está la aorta saliendo casi, acá vemos en 4 cámaras y acá girado un poquito más de 4 cámaras. Fíjense la hipertrofia que tiene este paciente, la resonancia nos tira perfectamente la masa miocárdica, los volúmenes ventriculares, y nos está diciendo fundamentalmente que este paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica apical. Entonces, si le hacemos ecocardiografía, ¿con qué coincide esto? Con un strain longitudinal muy bajo. Y fíjense que a pesar de tener una excelente fracción de eyección, a pesar de tener una excelente fracción de eyección en la ecocardiografía, en la resonancia magnética, tenemos un contraste tardío con captación de gadolinio. Esta captación de gadolinio son parches de fibrosis metidos dentro del miocardio. En este caso tenía 51 gramos de fibrosis, un 13% del total de una masa miocárdica, pero está aumentada. Y fíjense lo que era el strain longitudinal visto por ecocardiografía. Normal tiene que ser arriba de 18, tiene 8%. Significa que este paciente, independientemente de la fracción de eyección, tenía muy baja fracción de un strain, una contractilidad muy pobre y con muchos parches de fibrosis. Significa que tiene mal pronóstico. Este paciente debe ir a un CDI. Debe ser una prevención primaria a CDI, porque este paciente puede hacer una muerte súbita en cualquier momento. Y este otro paciente, onda T negativa importante. Esto es una hipertrofia leve, hipertrofia severa. Fíjense lo que vemos en el strain. El strain está todo bastante contenido, menos en la región inferolateral. Esto es interesante ver porque muchas veces vemos una hipertrofia ventricular medio ventricular con aneurismas apicales. Estos son lo que dicen que hay acá. ¿Por qué? Y porque es lógico. Estamos diciendo que la punta del ventrículo es el segmento más fino. Si yo le pongo un aumento de presión en la parte media y evito que se vacíe la punta, este aumento de la presión me va a dar necrosis. Fíjense que el gadolinio, cómo se queda blanco, me muestra toda una necrosis en el aneurisma de la punta, con parches de fibrosis en la miocardiopatía hipertrófica. Este paciente debe tener mucho cuidado donde aparezcan los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, arritmias, debe tener algún tratamiento para mejorar la hemodinamia. Estos pacientes, fíjense, aneurismas, pobre pronóstico cuando tenemos estenosis medio ventricular con aneurismas apicales. ¿Qué se podría hacer? Y se podría hacer, en este caso, por ejemplo, una ablación con alcohol para disminuir el espesor en la parte medio ventricular y que disminuya la presión apical durante la cita. La hipertrofia ventricular, como habíamos dicho, lo primero que vemos nosotros en estos pacientes, tenemos que ver si es deportista y tiramos esta esquina, pasa a ser
para su análisis, y si no es deportista, vemos el electrocardiograma. Tiene alto voltaje, onda T muy negativa, pensar en una hipertensión arterial o miocardiopatía hipertrófica. Si tiene bajo voltaje, vamos a ir viendo las otras infiltrativas, entre las cuales está la amiloidosis. Este paciente, 22 años, deportista, ondas T tremendamente, acá ya todos creo que ya hemos aprendido, paciente joven con esta onda T, miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Bueno, precontrol competitivo, le estaba haciendo campeón de pádel y quería hacerse el estudio. Y se empiezan con esto. Entonces le encontramos diagnóstico probable, de entrada nosotros sabemos miocardiopatía hipertrófica, pero no podíamos descartar corazón de deportista o una isquemia. Entonces veamos todos los diámetros, aurícula ya me da un diámetro anteroposterior de 45, los diámetros ventriculares estaban normales y un espesor de 14 y pared posterior de 12. Le hacemos resonancia. ¿Qué encontramos? Esta placa, todo de fibrosis en la región que yo veía hiperrefringencia en la ecografía. Fíjense acá, hiperrefringencia en la ecografía y la fibrosis en el mismo segmento. Esto estamos haciendo una miocardiopatía posiblemente hipertrófica. Los deportistas no hacen fibrosis, chicos. Entonces, cuando vemos la función ventricular, vemos esto. Buena función ventricular, aurículas ya un poco dilatadas, y fíjense, el ventrículo derecho está comprometido. La pared libre del ventrículo derecho tiene compromiso, miocardiopatía, hipertrofia septal, apical prácticamente, y con compromiso el ventrículo derecho, con captación de gadolinium. ¿Qué hacemos estos pacientes entonces? Tenemos que llegar al diagnóstico. Cuando le hacemos la secuencia de T2, esto nos muestra edema, el T2 muestra edema, vemos que hay un proceso edematoso en la región donde hay captación tardía de gadolinium, en la zona donde hay mayor miocardio hipertrófico. ¿Qué significa esto? Que tengo un proceso agudo de formación de miocardio, de isquemia en ese proceso, y eso es una cosa grave cuando estamos hablando de un chico de 24 años que hace mucho deporte. Entonces este paciente tiene algo agudo, miocardiopatía hipertrófica posiblemente, con procesos edematosos agudos y que me empieza a decir que se empieza a fatigar, que antes no se fatigaba tanto. Estos cambios electrocardiográficos nos van a decir a nosotros, fundamentalmente, fíjense acá, en el seguimiento, los parches de fibrosis que tiene, la hipertrofia septal que sigue aumentando, estos parches de fibrosis tardío, lo seguimos en el tiempo. Este paciente, fíjense, el primer resonancia le hice en el 16, acá tenemos el 17, año 2018, el año 2019. Fíjense cómo el miocardio va aumentando la masa, y los parches de fibrosis van aumentando también en la región inferior. Esto posiblemente para mí, ya les digo, son criptas, pero a tener en cuenta, tiene fibrosis y la masa sigue aumentando. Tenemos que tener en cuenta que le hacemos un strain, y el strain lateral, fíjense, el strain global del ventrículo izquierdo, el promedio, 12%. Este paciente tiene que ir a un CDI. Ya está esperando el CDI, no le podemos poner todavía porque tienen que venir de Buenos Aires, y nosotros nos basamos en la indicación del CDI en que tiene una miocardiopatía hipertrófica, supuesta teóricamente en ese momento, que tenía captación de gadolinium por parches, fibrosis, y que tiene procesos agudos que aparecen y desaparecen, que posiblemente sea ritmogénico. Entonces, la duda que nos quedaba era si era una miocardiopatía hipertrófica o era una amiloidosis. Le hicimos todo el estudio genético, el estudio de amiloidosis fue negativo, le hicimos también para Fabry, fue negativo, entonces llamé a la familia y llamé al padre. Y el padre, fíjense con lo que me encontré. El padre tenía una miocardiopatía hipertrofia apical, fíjense, con un strain global del 14, de menos 14, ¿sí? Un patrón restrictivo ventricular izquierdo y una onda E de 5 centímetros cuando tiene que estar arriba de 8 centímetros por segundo, cuando tiene que estar arriba de 8 centímetros por segundo. Era una miocardiopatía hipertrófica apical, que nosotros tuvimos que obviar hacer un estudio genético, porque es caro, porque no es tan fácil de hacer acá, por lo menos en nuestra zona, y fuimos a ver a los pacientes, al pariente. Este paciente ya me pone el sello de que él lo que tiene es una miocardiopatía hipertrófica hereditaria familiar. Ahora bien, hasta acá vamos bien. Por eso le digo, esto no es tan corto, es más largo, lo estoy haciendo un poco lento para que ustedes vayan quedando con el concepto. Las dudas las vamos a charlar un poquito ahora, si Dios quiere. Vamos a ver las otras infiltrativas, cómo veríamos nosotros con resonancia, si les parece. De las restrictivas, fíjense, de todas las miocardiopatías, las que mejor andan son las periparto, y las que peor andan son las miocardiopatías por HIV, por infección de HIV. Después tenemos las infiltrativas, fíjense, son las que peor andan en el tiempo, de abajo para arriba. Significa que las miocardiopatías infiltrativas tenemos que tener en cuenta y sospecharlas. ¿Cuándo sospechamos?
cuando tenemos función ventricular buena, cierto grado de espesor de las paredes y auricular, las dos aurículas dilatadas. Vamos a ver la amiloidosis. La amiloidosis generalmente puede ser primaria, ¿sí? de la restrictiva, acá tengo la clasificación de las amiloidosis. Dentro de las de depósito tenemos la amiloidosis, hemocromatosis, Gaucher, todas estas que están acá, ustedes pueden leerlas después por Google, googleenlo. Pero esta diapositiva yo creo que hay que tenerla en cuenta, y esto es muy importante cuando estamos en los centros de diagnóstico. Manejémonos por la edad. Yo me he dado cuenta que debo analizar muchos estudios. Me doy cuenta que los pacientes que tienen más de 65 años uno tiene que pensar que son miocardiopatía idiopática o amiloidosis o por sobrecarga de hierro o por radiación, mayor de 65 años. Y si tienen menos de 30 años, enfermedad genética, por supuesto, la amiloidosis también se ve en esto. Sobrecarga de hierro se ve a menos de 35 años, proteínas, alteraciones de proteínas de glucógeno o por radiación. Pero en el medio, entre 30 y 65 años, están las sarcoidosis. La sarcoidosis, entonces, siempre tenemos que ver en qué edad tiene nuestro paciente que sospechamos sarcoidosis. Si me dice que tiene más de 65, difícilmente tenga una sarcoidosis. La sarcoidosis se ve un poco más en gente joven. Si tiene menos de 30, difícilmente se ve a sarcoidosis. Se ve generalmente en más de 30 años. Entonces, es importante saber la edad de los pacientes. Este paciente, por ejemplo, fíjense, cavidades pequeñas, ventrículo derecho pequeño, ventrículo izquierdo pequeño y grandes aurículas. Acá debemos sospechar una restrictiva. Volúmenes auriculares muy grandes, dilatados, y vemos patrones del flujo mitral restrictivos, onda E alta, en este caso está fibrilado, pero veríamos, esto sería el resabio de la onda L, ¿no es cierto? Porque no tiene onda A, acuérdense que está fibrilado. Y en este caso, fíjense, 107 dividido 7 me da 15, es arriba de 13, que es lo que uno considera normal en el E'. O sea, caída de las velocidades del tisular, aumento del flujo mitral, sospechar de una restrictiva. Si nosotros tenemos fracción de eyección normal con espesor normal, tenemos que pensar en una miocardiopatía restrictiva. Y lo primero que tenemos que pensar si tenemos algo en la punta es la endomiocardiofibrosas. ¿Pero por qué? ¿Cuánto? Muchas veces uno dice, no vemos mucho endomiocardiofibrosas. Sí, pero es la patología infiltrativa más extendida en el mundo. ¿Escucharon? La más extendida en el mundo. Y generalmente tiene diferentes nombres. Endomiocardiofibrossis, endomiocardiofibrossis fibroplástica de Leffler o endomiocardiofibrossis en enfermedad de Davis. ¿Pero por qué tiene diferentes nombres? Porque nosotros las estamos encontrando en diferentes estados evolutivos o tiempos de su evolución. Según las fases evolutivas, hay una primera fase de la endomiocardiofibrossis que es necrótica. Se produce una necrosis del subendocardio que con aumento de la eosinofilia, aparentemente ahora vamos a ver las teorías de producción de la endomiocardiofibrossis, encontramos eosinofilia en la punta. Cuando empieza a curarse, empieza a formar trombos. Entonces aparece la enfermedad de Leffler, que era endomiocardiofibrossis con trombos, enfermedad de Leffler. Cuando esto se cura y queda toda una zona plástica de la parte de la punta, de donde directamente eso no se mueve porque queda duro el subendocardio y está curada, es la que se llamaba antes enfermedad de Davis. Fíjense, 3 nombres diferentes para la misma patología que la estamos viendo en diferentes estados evolutivos. ¿Cuánto ventrículo se comporta? ¿Qué ventrículo está más comprometido? El 50% es biventricular. Para empezar. El ventrículo izquierdo, solamente el ventrículo izquierdo en el 40%. Significa que el ventrículo izquierdo, si sumamos el 50 por un lado que es biventricular, más el izquierdo únicamente, el 90% de los ventrículos está comprometido el ventrículo izquierdo. ¿Sí? El ventrículo derecho es raro que esté únicamente el ventrículo derecho, 10% de las causas. De las teorías que tenemos nosotros de la producción de la endomiocardiofibrossis, existe la parasitaria. Fíjense que la malaria, por estetococcio, por filariasis o el esquitosoma. Generalmente hay datos que sostienen que pueden ser los desencadenantes de la endomiocardiofibrossis. ¿Por qué? Porque estas parasitosis están en alta prevalencia en los pacientes, en los países donde hay endomiocardiofibrossis. Y que generalmente son todas las parasitosis de disparadores de eosinofilia, donde también solemos encontrar eosinofilia en la endomiocardiofibrossis. Entonces no era lógico y lógico pensar que existían los parásitos desencadenantes de la endomiocardiofibrossis. Pero se encontró, como datos en contra de esta teoría parasitaria, que hay países que no tienen estos parásitos y que hay endomiocardiofibrossis. Entonces, al tener esta discrepancia, la teoría parasitaria en estos lugares, por lo menos, no se tiene en cuenta. La otra teoría es la eosinofílica. Los eosinófilos se encuentran generalmente cuando hay un proceso inflamatorio y esto provoca miocarditis eosinofílica y hay datos avanzados que
son similares la miocarditis eosinofílica a la endomiocardiosis. Entonces decían, la eosinofilia entonces es la causante de la endomiocardiosis. Y como los eosinófilos de por sí pueden atacar al miocito y desencadenar daño, dijeron que esto también apoya estos datos. Pero por otro lado tenemos los datos en contra, que cuando le hacemos muchos pacientes nuestros con endomiocardiosis, marcadas endomiocardiosis, no tienen eosinófilos. Entonces eso va en contra de que los eosinófilos siempre están en la endomiocardiosis y que en algunas biopsias no se encontraban eosinófilos inclusive en la biopsia. Entonces, teniendo estas discrepancias, la causa eosinofílica pura tampoco existe. En la dieta decían, como esto ocurre mucho en los países subsaharianos, o sea, debajo del Sahara, estos países decían que la dieta era muchos déficits de vitamina C, vitamina D, vitamina de todo, y vitaminosis, y se encontraron que estos desbalances vitaminosis había en pacientes que tenían endomiocardiosis y que las toxinas que no podían ser protegidas por falta de estas vitaminas provocaban daño miocárdico derecho, dijeron que podía ser la dieta la causa de la endomiocardiosis. Pero nuevamente nos encontramos que hay países que no tienen estas dietas y que a pesar de esto, de no tener desbalances, tienen endomiocardiosis. Entonces no tenemos una única causa de las teorías. La teoría genética, como siempre, ocurrencia familiar, siempre la vamos a tener. Uno tiene endomiocardiosis, toda la familia tiene endomiocardiosis, entonces decían, puede ser genética la causa, pero no existe una fuerte asociación y existen grandes trabajos que nos digan en los estudios genéticos que hay una trascendencia genética. Entonces, tenemos muchas, yo creo que pueden ser todas, yo creo que depende del área, va a determinar algo que desencadena la endomiocardiosis, no existe una sola teoría. Miocardios, ventrículos pequeños, grandes dilataciones y fibrosis o algo que me ocupa la punta. Fíjense, cuando tengamos estos signos, nosotros debemos tener las dudas de que tiene una endomiocardiosis. Veamos las venas cavas, si están dilatadas, ojo, tenemos una restrictiva que me está impidiendo que se vacíe bien el ventrículo, la aurícula derecha. Entonces vamos a tener aumento de la PVC, vamos a tener patrones restrictivos, aumento de la hipertensión pulmonar, son signos que nos dicen a nosotros que puede tener una endomiocardiosis. ¿Qué va a tener en la ecografía? Esta imagen. Masas adentro de la cavidad ventricular hiperrefringente, que cuando le hacemos gadolinio agudo, esto es resonancia magnética, le ponemos gadolinio una baja dosis y vemos qué pasa, cómo se tiñe todo el miocardio, donde las coronarias están permeables y donde llega el flujo. Tiene que llegar, si no llega, no se tiñe. Fíjense el subendocardio, cuando hacemos la perfusión, cómo mantiene oscuro el subendocardio, ¿sí? Ese mantener oscuro, acá vemos, este halo oscuro adentro, este halo oscuro acá, está dado por esta fibrosis miocárdica. Esto en redondo, que no respeta un territorio coronario, y esto es muy importante, no respeta un territorio, no es que estamos viendo una necrosis subendocárdica, por ejemplo, de la cara anterior, no, es todo. Todos los territorios. Esto coincide con un área de fibrosis, estamos viendo que en resonancia magnética no llega la sustancia de contraste. Cuando nosotros hacemos resonancia magnética, un eje largo, esto es sin gadolinio, esto es con gadolinio, fíjense cómo hay esa plastificación. Y esa imagen que me quedó a mí cuando aprendí lo que era plastificación, es lo que me enseñaron a entender esta patología. Se forma como un plástico adentro de la cavidad ventricular, un plástico pegado al miocardio. Esta es la plastificación que con resonancia magnética la vemos oscura. Acuérdense que lo que es fibrosis, nosotros en resonancia magnética, no con gadolinio para ver fibrosis que se ve blanca, sino así, per cine, vemos como cuesta llegar al gadolinio, esto es una endomiocardiofibrosis, como pegado al endocardio se encuentra el gadolinio. En las imágenes tardías vemos las dos cosas, vemos la fibrosis que es blanca y vemos los trombos que son negros. Fíjense, esto es fibrosis, acá se ve un trombito, esto es fibrosis que agarra todo el subendocardio y esto es un trombo. O sea que la endomiocardiofibriosis, fíjense, cuando eran las clasificaciones que teníamos, el patrón de distribución, si es circular, agarra todo el endocardio, no respeta un territorio coronario, esto tenemos que pensar que es una endomiocardiofibriosis. Acá vemos otro paciente, fíjense, plastificación, vemos una imagen oscura que es la fibrosis, vemos una imagen más blanca. Entre el miocardio y en la plastificación vemos una imagen más blanca. Esto es edema. Acá se está formando este plástico. Esta es la zona, fíjense, de declive entre el miocardio normal y la fibrosis endomiocárdica. ¿Ok? Cuando tengamos esta imagen es lo que nosotros dice el signo de la W.
que nosotros vemos una V corta, que es el miocardio, una V corta blanca, que sería la parte de inflamación, proceso inflamatorio, y una B después oscura, negra, que sería la parte del trombo o la fibrosis. Acá vemos fibrosis, acá vemos trombo, esto es trombo, y acá pegado la endomiocardiofibrosis. Fíjense que esto no sería miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque la miocardiopatía hipertrófica tiene buena función apical y no permitiría que se formen trombos en la punta con una función ventricular tan excelente. ¿Okay? Entonces, estas imágenes son endomiocardiofibrosis. Tenemos que utilizar todos los métodos a nuestro alcance, la ecocardiografía, la resonancia magnética para ver estas endomiocardiofibrosis y el gadolinio tardío para ver que nos marque la fibrosis. Si nosotros vemos una fibrosis que compromete el subendocardio del ventrículo hasta la parte media, endomiocardiofibrosis. Pero si nosotros vemos una miocardio que está comprometiendo más allá de la parte media, tenemos que pensar en otra patología que les voy a mostrar ahora, que es parecida, pero no es lo mismo. Entonces, si tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una endomiocardiofibrosis o una miocardiopatía hipertrófica apical, fíjense este paciente, tenemos este paciente, bastante dificultosa, ustedes me pueden decir, sí, fíjense, tiene el signo del, aunque yo no vea, ¿no? Pero parece que tiene el signo de las de espadas, ¿sí? El espesor apical, 14 milímetros, el espesor de la base me da 9, la relación es 1.5, es lo que se pide, ¿no? Cuando uno dice un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica apical. Entonces, ¿será hipertrófica apical? Le hago gadolinio. Fíjense que con el gadolinio se nos aclara bastante la cosa, ¿no? Acá fíjense, tenemos la punta, tenemos esto que se encuentra, que posiblemente sea trombo o fibrosis, y vamos viendo qué es lo que tenemos acá. Miocardio normal, si esto es simplemente una ampliación de esto, ¿no? Miocardio inflamado, es lo blanco, miocardio inflamado es lo que estamos viendo blanco, y la fibrosis o el trombo acá, ¿sí? En negro. Entonces acá tenemos una endomiocardiofibrosis, con trombo en la punta. Endomiocardiofibrosis, ¿sí? Ahí vemos nuevamente el gadolinio con la fibrosis y el trombo que no capta gadolinio porque es un trombo nuevo. Y algunos me van a decir, y esto para los que hacen resonancia, ¿por qué las miocardiopatías hipertróficas también me dan esta imagen ahí adentro que yo no sé qué decir? Bueno, les voy a explicar qué es eso, señores. Esto que estamos viendo, que muchas veces en la miocardiopatía hipertrófica apical aparece, muchas veces. En este momento estoy haciendo un relevamiento, tengo en mi base de datos resonancia magnética 3 miocardiopatías hipertróficas, de las cuales el 25% son miocardiopatías hipertróficas apicales. O sea que veo bastante. Y me he dado cuenta que lo que estamos viendo ahí, esto es un miocardio normal, esta es una punta, estos son los músculos papilares, la inserción de los músculos papilares muchas veces son trabéculas, ¿sí? Cuando empezamos a tener hipertrofia ventricular, las paredes se empiezan a juntar y esas trabéculas de inserción de los músculos papilares se tienden a ir a la parte medial. Cuando más hipertrófica, esas trabéculas, esos músculos papilares se quedan en el medio atrapados. Y lo que nosotros vemos con resonancia magnética, que a veces se supone que puede ser una miocardiopatía hipertrófica o puede ser una fibrosis, lo que estamos viendo son los músculos papilares. Entonces, la inserción anormal, como en este caso, fíjense las cuerdas, una hipertrófica apical, se acomodan y se acumulan en la punta. Y eso nos causa problemas en el diagnóstico. Acá lo mismo, fíjense. Esto que está acá no es una endomiocardofibrosis, señores, es una miocardiopatía hipertrófica apical, donde las cuerdas, músculos, fíjense las cuerdas, y tengo muchos otros ejemplos para ver cómo los músculos papilares se insertan acá y vamos viendo cómo va a formar esta imagen, que no es trombo porque se mueve bien, es una zona que se mueve bien, ni es tampoco fibrosis porque no es locoso. Entonces tenemos que mirar el electrocardiograma y mirar la aurícula izquierda. Si el electrocardiograma tiene grandes ondas T, esto es una miocardiopatía hipertrófica, ¿tá? Y si tenemos al paciente una aurícula izquierda dilatada, sin ondas T tan significativas, este paciente tiene una endomiocardiofibrosis. Y esta es la patología que yo le decía. Acá no está comprometida solamente la parte media apical, como vimos en la endomiocardofibrosis, está comprometida todo el endocardio. Esto lo que estamos viendo acá fundamentalmente es esto, es una fibrosis de todo el subendocardio, de toda la cavidad ventricular. A esto lo que nosotros cuando se abre con anatomía patológica, esta es una imagen bajada de internet, no es del instituto, esta sí es del instituto, este es mi paciente, esta es una imagen, fíjense cómo se plastifica toda la cavidad ventricular. Lo que estamos hablando acá es una fibroelastosis miocárdica. Toda la cavidad ventricular plastificada,
fibroendomiocardiolastosis. Vamos a otro paciente, mujer, 46 años, disnea progresiva. Voltaje de los miembros, menos de 5 milímetros, estamos hablando de bajo voltaje. En las precordiales, menos de 10 milímetros, estamos hablando de bajo voltaje. Ella tenía voltajes de miembros pequeños. Teníamos hipertrofia ventricular, como se verá ahí, aurículas izquierdas un poco dilatadas, y entonces hacíamos nuestro esquemita. Fracción de división normal, espesor aumentado, amiloidosis, posiblemente la causa. La amiloidosis, enfermedad infiltrativa, multiorgánica, el 33% de la amiloidosis compromete el miocardio, y cuando tienen síntomas la sobrevida es del 50% a los 2 años. O sea que realmente es importante hacer el diagnóstico de amiloidosis. El miocardio normal tiene el volumen extracelular, que son estas partes entre los miocitos, que tienen que estar al 24%. La sustancia amiloide, fíjense, se mete en esos territorios y aumenta el sentido extracelular. Entonces tenemos varios tipos de amiloidosis. La AL amiloidosis, que es adquirida, no contagiosa y no es hereditaria, es rápidamente progresiva. Este tiene muy mal pronóstico si no se la trata. La TTR amiloidosis, que es con transtiretina, tenemos una que es hereditaria y otra que es la amiloidosis senil. Fundamentalmente, de todos los métodos que tenemos, alteraciones de Carroll en el voltaje, anormalidades de ecodoppler, fíjense, lo más sensible y específico es la resonancia magnética con gadolinio, arriba del 80-90% de sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, cuando nosotros veamos un paciente con ecocardiografía en la cual los valores normales del espesor septal, del septum interauricular es de 4 milímetros, pero tiene, por ejemplo, 8 milímetros y medio, pensemos que hay una infiltración de una sustancia que está comprometiendo el septum interauricular. Cuando hacemos esta medición, también la vemos esto con la resonancia magnética. La resonancia magnética, el miocardio se pone blanco cuando hacemos el gadolinio, porque tenemos mucha alteración estructural de la sustancia amiloide. ¿Cuáles son los métodos que tenemos con ecografía, con resonancia magnética? T1 mapping, T2 mapping, el volumen extracelular, y el T2 mapping para ver el edema. Fíjense acá, estos son el cine, imágenes en cine, este es el T1 mapping en la línea del medio y este es el gadolinio tardío, ¿sí? Arriba vamos a ver voluntarios normales, en esta columna es un voluntario normal. Esta es una miocardiopatía hipertrófica, esta es una infiltrativa por AL amiloidosis y esta es una TTR amiloidosis. Fíjense cómo los patrones van cambiando, no me voy a poner a analizar cada uno de estos porque da para muchísimo más, para ver qué es lo que pasa en cada uno de los patrones que estamos viendo, pero tenemos que hacer estos estudios y con resonancia magnética nos va a dar imágenes diferentes. Si nosotros tenemos imágenes diferentes, podemos llegar a un diagnóstico dependiendo, por ejemplo, del volumen extracelular que vemos acá abajo. Fíjense, si tiene bajo volumen extracelular puede ser una metaplasia lipomatosa nada más, pero si tiene en la parte verde puede ser sobrecarga de hierro o Fabry, y si tenemos en el otro espectro, donde tiene un volumen extracelular muy aumentado, fíjense la amiloidosis, puede ser una TTR amiloidosis, un infarto crónico o un infarto agudo. Entonces, generalmente, dependiendo de los valores T1 mapping por un lado y volumen extracelular, podemos llegar a los diagnósticos de diferentes tipos de amiloidosis. Acá lo mismo, más de lo mismo, bueno, no voy a repetir, pero sí, ¿cómo hacemos nosotros para hacer las mediciones? Paciente 57 años, disnea progresiva, septum de 20, fíjense acá. Acá tenemos el tamaño de la aurícula, medimos los diámetros, los tamaños, volúmenes y fracción de eyección 26%. Realmente estaba muy deteriorada la función ventricular y los espesores parietales estaban aumentados. Este paciente entonces, disnea progresiva, hombre, 57 años, no hipertenso, tenemos que pensar en algo más. Le hacemos gadolinio, fíjense lo que tiene. Todo blanco, el miocardio normal es negro, así tendría que ser negro el miocardio normal con este tipo de secuencia. Y fíjense que siempre está blanca, siempre hay infiltración. Esta es una infiltración generalizada de una sustancia, una aurícula que se encuentra dilatada porque le cuesta vaciarse, una orejuela izquierda muy dilatada porque aumentan las presiones, y vemos todos los parches de fibrosis que nos causa la amiloidosis. No solamente eso, sino que también tenía edema en la cara anterior, porque el proceso de amiloidosis también provoca parches de edema, que eso nos están diciendo que hay una necrosis y formación nuevamente de sustancia amiloide. Este hombre, tenía 69 gramos de fibrosis, 29%, es mucho más del 15% que nosotros pedimos para que sea significativo, ¿cierto? Fíjense acá, parches de fibrosis muy marcados en todo el miocardio, en la línea media del septo, en la cara inferior, toda la cara anterior, mala función ventricular. Este paciente realmente tenía muy mal pronóstico. Este paciente falleció
este paciente falleció a los 3 meses después de hacerle la resonancia. Cuando se ven las piezas anatómicas, se ve que la gran infiltración fundamentalmente de sustancia amiloide dentro de la pieza anatómica es exactamente donde nosotros consideramos que tenían las fibrosis miocárdica. Entonces, acá otro paciente, mujer, disnea progresiva, Doppler tisular caído, strain tisular disminuido, E' de 21, le hacemos gadolinio y fíjense lo que tiene. Todo nuevamente subendocardio, fíjense captación subendocardia gadolinio, que ese fue un patrón de amiloidosis. Cuando tenemos un patrón así, tenemos que pensar que es una amiloidosis, hasta que se demuestre lo contrario. Le hacemos gadolinio y fíjense, tenemos blanco también el septum interauricular y blanca la zona de inserción de las válvulas. Significa, fíjense, acá tenemos blanco y blanco. Esto es una amiloidosis que estaba comprometida la pared lateral subendocárdica y también las válvulas y también el septum interauricular. O sea que definitivamente de todos los métodos que tenemos para evaluar amiloidosis, nosotros tenemos el eco, con las crucecitas, cuando tienen más crucecitas es más importante como método para esto. La sospecha, el eco es muy bueno, para evaluar la función es muy bueno, la resonancia magnética es muy buena para la recepción, para el diagnóstico temprano y para la funcionalidad, bien, pero lo más importante, fíjense, es que le dan mucho valor en este momento, tres cruces, es la cámara gamma. ¿Por qué? Porque la cámara gamma que se encuentra en este árbol de estudio nos va a decir a nosotros si el paciente tiene una TTR amiloidosis o tiene una no TTR amiloidosis. Este paciente es nuestro paciente para ver cómo llegamos a ese diagnóstico utilizando la cámara gamma. Paciente de 58 años, hipertenso, ¿sí? Disnea progresiva, bajo voltaje en las precordiales, hipertrofia ventricular progresiva, fíjense, buena función ventricular, 72% de fracción de eyección, volúmenes aumentados, 46 mililitros por metro cuadrado de aurícula, o sea que teníamos algo restrictivo, sin lugar a dudas, y un patrón restrictivo en el flujograma mitral y bajos voltajes, bajas velocidades en el Doppler tisular. Definitivamente le hicimos el strain, y el strain, fíjense que estaba bastante conservado, menos 18%, pero con un signo, este signo que es cuando se ve todo rojo en el medio y blanco en la región basales. Esto se suele ver la imagen de la bandera japonesa, ¿sí? La bandera de Japón. Cuando uno ve así, debe sospechar en una amiloidosis. Los pacientes que tienen strain longitudinal, acá teníamos el 18%, si eran menos del 10% tenían muy mal pronóstico, si era más del 10% tenían un pronóstico mejor. Pero parece que la línea de corte del strain longitudinal es del 10%, ¿sí? Acá vemos disnea progresiva, otro paciente, hipertrofia ventricular, buena función sistólica, y acá fíjense la captación fundamentalmente que tenía todo el septum interauricular, todo blanco, parches de fibrosis, parches de captación de amiloide. El ATTR amiloidosis fue el diagnóstico, entre el 62 al 67% de los pacientes tienen parches de fibrosis. Acá vemos el paciente y acá vemos con el cine la función ventricular. Acá vemos 12/10 el músculo papilar. Hipertrofia músculo papilar, otro de los signos de la amiloidosis. Le hacemos el mapping y vemos elevación. Dijimos que el T1 mapping para amiloidosis es muy bueno, normal está alrededor de 1200 para 3 Tesla, que es el método que estoy utilizando yo, el equipo que estoy utilizando. Acá tenemos 1400, muy alto, y el BEC, que normalmente es del 25%, el volumen extracelular del miocardio, es normalmente del 25%, este paciente tenía 45%. Definitivamente tenía una alta probabilidad de infiltración miocárdica por sustancia amiloide. BEC 45%, memoricemos este número. ¿Por qué? Porque se han visto en los estudios recientes que cuando el BEC, el volumen extracelular, era menos del 59%, tenía una buena sobrevida. Pero si esto era más del 59%, o sea que era del 60% para arriba de la masa miocárdica comprometida por el volumen extracelular, por la sustancia que está metida entre los miocitos, el pronóstico era muy malo. Nuestro paciente tenía 45, o sea que estaba en el medio, por acá. Tenía un pronóstico más o menos bueno. ¿Qué hacemos entonces en él? Le medimos el difosfato de tecnesio. El difosfato de tecnesio en cámara gamma es el óseo, la cámara gamma ósea. Y ahí que vamos a ver, comparamos, fíjense, si se ve el miocardio o no se ve el miocardio. Normalmente, cuando un paciente es normal, se ven el hueso, nada más, pero el músculo cardíaco no tiene por qué verse, ¿sí? Entonces, cuando tenemos amiloidosis, el músculo cardíaco se marca.
Y cuando la diferencia nosotros marcamos en este hemitórax es 1.3 veces superior a la intensidad de la señal del otro hemitórax, consideramos que hay una captación miocárdica del difosfato de tecnecio, y esto es diagnóstico para miocarditis, para una amiloidosis tipo TTR. Por lo tanto, este paciente llegamos a la conclusión de que tenía una amiloidosis cardíaca. Pero además, para ir ya casi terminando, este es un tips que me pareció interesantísimo, que salió recientemente publicado. Fíjense, pacientes que se llega al diagnóstico, como hacíamos nosotros con resonancia magnética, para ver si era tetramiloidosis o no tetramiloidosis, pero con tomografía multislice. La tomografía multislice se le pone el contraste y la secuencia se la toma tardíamente. A los 7 minutos después del contraste, se vuelve a hacer la imagen del corazón y se ve si hay captación o no. Fíjense, este es un paciente que no tiene captación tardía. Fíjense, acá en el mapa que vemos polar no hay captación tardía. Esto es tomografía y se hace con el contraste habitual, ¿sí? Acá fíjense, cuando tiene tetramiloidosis, cómo se nota toda una captación donde antes veíamos el subendocardio. Fíjense cómo nosotros veíamos con el gadolinio. Se puede hacer con tomografía multislice. Para ustedes, chicos, que hacen tomografía multislice, tiro esta idea, está muy buena. Creo que es una forma para competir por lo menos con la cámara gamma. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de la amiloidosis? Generalmente esto no lo voy a decir porque realmente hay que decirle que el tafamidis, que hay sustancias que están fijando las moléculas de amiloidosis, y esto hace que se vuelva inocua y disminuya mejore la sobrevida. Tanto la sobrevida, cuando se le dio tafamidis anduvo mucho mejor, pero también la capacidad para todo, no solamente que a todos los pacientes que se le hicieron tafamidis anduvieron muy bien. Fíjense, la dosis, independientemente de la dosis, anduvieron bien. En estos esquemas nosotros tenemos el 1. El 1 significa que no hubo diferencia a los pacientes que tenían tafamidis y a los pacientes que se le tomó placebo. Fíjense que todos los que tomaron tafamidis anduvieron mejor. Tafamidis better, tafamidis mejor. En todas las variables que se tenía de amiloidosis anduvieron mejor. Excepto en esta variable. Los pacientes que tenían clase funcional 3, o sea, los que estaban más sintomáticos, tuvieron mal resultado del tafamidis. ¿Por qué? Porque ya no importaba si nosotros le bloqueábamos la liberación de sustancia amiloide y que se vaya depositando. Al tener clase funcional 3 ya estaban muy sintomáticos y estos pacientes tenían fibrosis miocárdicas muy avanzadas que ya no, el tafamidis no tuvo impacto. Estamos hablando del tafamidis, pero hay varios drogas que están utilizando más o menos la misma fijación de las moléculas del tetraedro que tenemos de la amiloidosis para ver si se mejora esto. Fíjense, mejora la clase funcional y mejora la caminata 6 minutos también. O sea que todo muy bien. Para ir terminando, yo sé que están cansados, a mí me duele la garganta, ¿ya? Pero esto simplemente para ir viendo qué estamos haciendo con resonancia global, ¿no es cierto? La hemocromatosis es una enfermedad hereditaria que es una acumulación de hierro en todo el organismo. Hay primarias y secundarias. Las secundarias es la que más vamos a ver en la clínica, porque van a ser después de transfusiones, en la anemia hemolítica, en el alcoholismo crónico, en los déficits de transferrina, porfiria, mutaria cutánea tarda y la hemocromatosis neonatal. Todas estas patologías pueden llegar a acumulación de hierro en el corazón. La afectación cardíaca cuando tenemos una hemocromatosis por cualquiera de estas causas es del 30%. De cada 10 pacientes que tenemos hemocromatosis, va a haber 3 que van a tener alteraciones del miocardio en las cuales vamos a tener insuficiencia cardíaca o arritmias cardíacas. Están pidiendo muchos pacientes y generalmente yo le hago resonancia magnética y después le hago un eco, como siempre les digo. Fíjense que todos mis pacientes tienen ecografía hecha. Fíjense, este paciente tenía alta dosis de hemocromatosis, era un politransfundido, la función ventricular excelente, fracción de eyección, relajación lenta, simplemente 235 milisegundos, dependiente de esa aceleración. Bien, y una onda fíjense de nuevo, todo normal. Esto es lo que se suele ver la mayoría de las veces en las cuales tenemos esta patología. Pero, ¿qué pasa? Le hacemos resonancia magnética y vamos a ver cómo nosotros con resonancia magnética, con la secuencia T2 estrella, vemos un hígado normal. Acá tenemos un hígado normal, fíjense que tiene este color gris, y acá tenemos este hígado con hierro, tiene un color negro. Lo que nosotros vemos es que tratamos de ver si el miocardio también está negro porque tiene mucha acumulación de hierro, ¿sí? En este caso, acá se midió el T2,
en el T2 estrella, perdón, en el hígado y tenía 53 milisegundos, ¿sí? Mientras que acá este paciente se midió el T2 en el hígado, tenía 13 milisegundos, muy acortado, pero el miocardio tenía 25 milisegundos, normal. O sea, este paciente tenía una sobrecarga hepática muy importante de hierro, pero el miocardio no estaba comprometido. ¿Y esto sirve para algo? Sí, porque nosotros con el T2 estrella, cuando es mayor a 21 milisegundos es normal, cuando está entre 20 y 10, o sea, está más corto, milisegundos, hablamos de sobrecarga miocárdica leve de hierro, y si tenemos menos de 10 milisegundos, tenemos una sobrecarga severa de hierro en el miocardio. Estos pacientes tienen que ponerse quelantes para tratar de sacar el hierro en la sangre, porque si no, terminan en insuficiencia cardíaca. Tan importante es esto, que hay sociedades de hemocromatosis que evalúan esto y mandan muchos pacientes para hacer el seguimiento de esta forma que les estoy mostrando a ustedes acá abajo. Enfermedad de Fabry, vamos terminando, desorden genético del hígado, del cromosoma Y, todo esto lo buscan en Google, está perfectamente bien, pueden verlo todo y le dan mucha importancia. Y los laboratorios le están dando mucha importancia, ¿por qué? Porque hay muchas hipertrofias ventriculares que son inexplicadas y que al final resultan ser Fabry. Y como los laboratorios encontraron una droga que frena el Fabry, le están dando todo el ímpetu a los estudios que hacen para Fabry. Hay que tener en cuenta que las miocardiopatías hipertróficas, de todas las miocardiopatías hipertróficas, existe entre un 6 y un 12% que tienen esta enfermedad de Fabry, que es una acumulación, ¿no es cierto?, de esta, que yo no la voy a memorizar ni la voy a leer, que es una sustancia que se acumula porque falta la alfa-galactosidasa A. Entonces, esta ausencia de enzima alfa-galactosidasa A hace que esto se acumule y provoque unas sustancias metidas en el subendocardio miocárdico. Fíjense acá, nosotros en el Fabry, vamos a ver 2 pacientes con Fabry, se ve esta línea hiperintensa, que realmente yo he dicho y he hecho bastante Fabry, nunca la he visto. O sea que esto se ha visto en este estudio, dicen que aparece, la he buscado en diferentes equipos y no la puedo encontrar. Tal vez tenga mala suerte yo, tal vez nuestros Fabry sean diferentes, no sé. Pero esta acumulación de esta sustancia, generalmente esta vista bicapa, que es altamente sensible para ver el diagnóstico de Fabry, no se tiene. Fíjese que en la endomiocardiofibridosis, en la miocardiopatía hipertrófica, no hay esa hiperrefringencia que se ve con el eco. Esto dice que tiene una sensibilidad del 90 y una especialidad del 100%. No sé. Personalmente no la veo así. Esto es lo más adecuado que yo veo. Generalmente en las resonancias veo algo de hipertrofia leve, pero no veo tampoco estos realces significativos que uno ve generalmente cuando está muy avanzada la patología. Personalmente no tengo esta experiencia, pero dicen que se ve esto. Y si uno ve esto, definitivamente no la puede diferenciar de una amiloidosis importante o de una miocardiopatía hipertrófica. Realmente, ver los parches de fibrosis en miocardios hipertróficos, no podemos decir que es un Fabry en forma significativa. Sí, con el T1 mapping. Acá volvemos a decir, acuérdense que es un numerito que nos tira en el miocardio. Yo mido el septum interventricular en los pacientes normales y voy a tener alrededor de 1000, ¿sí? Los controles, fíjense acá, esto está hecho con 3 Tesla, 1200. Esto es lo que vemos normalmente. Milisegundos, 1200. El paciente que tiene Fabry disease, fíjense, en el septum, en el mismo lugar, tienen menos de 1000. O sea que está menos de lo normal. Y cuando vemos una miocardiopatía hipertrófica y le hacemos mapping, fíjense que queda perfectamente demostrado porque las miocardiopatías hipertróficas tienen alto el T1 mapping. Entonces vemos perfectamente bien lo que es Fabry, que tiene menos de 1000, lo que es miocardiopatía hipertrófica, ante el mismo grado de hipertrofia, tiene más de 1200. O sea que podemos diferenciar con el T1 mapping una hipertrofia donde hay captación de gadolinio y podemos sospechar de que el paciente tiene un Fabry. De todos modos, el diagnóstico lo hacemos pulsando el dedo de la gota de sangre, y de esa forma se manda al laboratorio y nos dicen si es un Fabry o no es un Fabry. Y esto es importante porque el Fabry tiene un tratamiento en este momento. Entonces estos pacientes podemos llegar al diagnóstico, podemos ayudarlo mucho clínicamente. Para terminar, entonces, la resonancia magnética en las miocardiopatías, tenemos un diagnóstico, tenemos para pronóstico y tenemos para tratamiento. Fíjense, la mayor cantidad de crucecitas nos está diciendo la mayor importancia para el diagnóstico, por ejemplo. Mucha importancia en la hemocromatosis porque sensibilizamos, como ya hemos dicho, la cantidad de hierro. En la amiloidosis, un poco menos, pero podemos llegar con los T1 mapping, T2 mapping en la actualidad. Las miocarditis, excelente.
displasias ventriculares, miocardiopatía dilatada, por todo lo que habíamos dicho, nos da mucho valor diagnóstico. El pronóstico, el hemocromatosis, nuevamente, 4 cruces, perfecto. Miocardiopatía dilatada anda muy bien, y miocardiopatía hipertrófica cada vez le damos más importancia, esto es un poquito más tarde, yo le pondría una crucecita más para el pronóstico, sobre todo si tenemos más de 15% del compromiso de miocardiopatía hipertrófica. Ustedes ya vieron, en las hipertróficas podemos empujar a que el paciente tenga un cardiodefibrilador. Y para tratamiento, lo mismo. Acá yo creo que da más cruces. Acá en este momento ya por lo menos 3 cruces tenemos que tener en la miocardiopatía hipertrófica, y acá en la amiloidosis no tanto, yo creo que es más para el diagnóstico que para un tratamiento o para seguir. Concluyendo entonces, entre el diagnóstico y la sospecha clínica de ecocardiográfica para confirmar un diagnóstico, pidan una resonancia magnética. En el pronóstico, la fibrosis nos da pronóstico. Acuérdense que cualquier parche de fibrosis a nosotros ya nos dice que hay una enfermedad ahí que puede comprometer al paciente. Dependiendo de la patología, vamos a tener que mayor parche de fibrosis, peor pronóstico. Si es más del 15% el compromiso en la miocardiopatía hipertrófica, aumenta generalmente por cada porcentaje, por cada 10% de aumento de porcentaje, aumenta un 13% la probabilidad de mortalidad o de un evento agudo, ¿sí? Indicar las conductas y monitorizar los tratamientos, excelente en las miocardiopatías dilatadas porque podemos ver pequeños cambios de masa, pequeños cambios de volumen, la fracción de eyección si mejora, si no mejora o si empeora, los podemos seguir perfectamente bien con resonancia magnética. Entonces, en la actualidad, para mí la resonancia magnética es el método más por completo para diagnóstico y pronóstico en las miocardiopatías. No duden en pedirlos, yo creo que estamos en una etapa evolutiva y cada vez se llegan a mayores satisfacciones diagnósticas y mayores satisfacciones pronósticas en estos pacientes. Hablen con el que hace la resonancia, pídanle lo que necesitan de la resonancia. No le pidan una resonancia como hace la gente que pide una resonancia y que te tiren los datos, no. Pídanle y pregunten qué es lo que quieren ver. Quiero ver fibrosis, quiero ver función ventricular, quiero ver cuál es el punto mayor de hipertrofia que tiene ese ventrículo. Si está obstruido o no está obstruido, porque hay veces que se obstruye y yo la puedo ver la hipertrofia y puedo ver si parches de fibrosis me están comprometiendo o no para hacer la necrosis, por ejemplo, con alcohol. Entonces es muy importante que hablen con el médico. La interconsulta entre ustedes es esencial y que nosotros para un mejor resultado tenemos que tener la mejor conexión con el médico que la pide. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ricardo. Brillante su exposición, su casuística muy, muy interesante, muy variada y sobre todo completa, no solamente las imágenes de resonancia, sino con otros datos paralelos y la comparación con ecocardio, que es un arma más práctica y rápida, ¿verdad? Pero las informaciones que da la eco, pero la señora resonancia ha dado un salto enorme y permite hacer una serie de mediciones con los software avanzados que hay, de modo que se puede precisar prácticamente con una métrica mucho más precisa que la simple impresión subjetiva. Entonces pido un poco a mis colaboradores también, al doctor Wynn, por si tiene algo que pedirle o acotar respecto de algún aspecto resaltante de la charla de don Ricardo. Gracias, doctor Obregón, por la exposición. Hay que resaltar su capacidad de resumen realmente porque es un tema bastante extenso, siempre muy extenso. Simplemente resaltar nuevamente lo que ya dijo el doctor Miguel Adorno, la precisión de la resonancia cardíaca hoy día para el tema volumen, dimensiones de las cavidades, función biventricular, pero sobre todo quería resaltar el papel en la caracterización del tejido miocárdico, la utilización del realce tardío, de la secuencia mapping T1, T2 y el volumen extracelular, porque en función a eso tenemos un diagnóstico, una orientación diagnóstica conociendo los patrones de realce tardío y además el pronóstico, como dijo al final de la exposición del doctor Obregón, ¿no? Probabilidades de evolución a insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares, muerte súbita, en función al porcentaje de, por ejemplo, de realce tardío. En cuanto a eso, simplemente una pregunta, si hoy día
Pregunta al doctor Obregón si hoy día existe una relación o alguna diferencia entre el porcentaje de realce tardío y el score europeo en la predicción de muerte súbita. Para predecir muerte súbita. Sí, sí. Mira, no sé. Dicho de otra forma, ¿para qué paciente, o sea, haciendo realce tardío, el porcentaje de realce tardío y haciendo el score europeo, a quienes, cuál de ellos tiene mayor precisión a la hora de decidir colocar un cardiodesfibrilador? Claro, mira, en este momento tengo entendido, porque no leí la actualización de las guías de último, esto todos los días sale, ¿viste? Upgrade, upgrade, upgrade. No tenemos todavía algo que nos diga a nosotros, este grado nos va a dar, hay que poner un cardiodesfibrilador. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos, como ese chico, ese que es mi paciente, que lo vengo siguiendo, que va aumentando, y que yo veo que empieza a fatigarse, y que el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, por ahí un parche de fibrosis me está causando toda la arritmia, y un parche de fibrosis pequeño me va a causar una arritmia que va a llegar a la muerte del paciente. O sea que por ahí la cuantificación en sí misma no nos va a decir a nosotros cuál va un cardiodesfibrilador y cuál va no, porque una pequeña parche de fibrosis me puede causar una reentrada y eso desencadenarme una taquicardia ventricular, más en estos pacientes que son deportistas. Estos pacientes, acuérdate que tenemos fundamentalmente cardiopatías hipertróficas, se deshidratan, corren maratones de, hasta están tirando ahora de 120 kilómetros, 130 kilómetros, son terribles. Entonces estos pacientes tienen deshidratación, pérdida de potasio, un pequeño parche de fibrosis que por ahí no me cierra como para poner un cardiodesfibrilador, le desencadena una arritmia y ese paciente se muere. O sea, me parece que si nosotros hablamos de arritmias, no nos va a dar generalmente para poner un cardiodesfibrilador. Pero sí nos va a empujar, como en este caso, donde yo veo que los porcentajes de cuantificación del gadolinio me dice que cada vez tiene más fibrosis en el seguimiento, este chico va a empujarnos a poner un cardiodesfibrilador. Si tenemos alguna duda, nos puede ayudar a decir este paciente puede andar peor que si no tuviera una ayuda. Pero los médicos, como bien dijo el doctor Adorno también, manejémonos con la clínica. Yo creo que esto es muy importante. Este paciente a mí me decía que se jugaba al pádel de los 15 años que compite y me decía que últimamente se estaba cansando. Y si ese que últimamente se está cansando me aparece mayor parche de fibrosis y mayor rigidez ventricular porque le hago un eco, o porque aunque no me aparezca en reposo puede tener una muy buen llenado, pero cuando le haces un estrés el paciente aumenta la hipertensión pulmonar porque está restrictivo. Entonces esos parches de fibrosis hay que cuantificarlos con la clínica. Es muy importante la clínica de nuestros pacientes, por eso hay que saber qué nos piden a nosotros cuando pedimos resonancia. Vienen acá y me dicen, hacemos una resonancia, pero ¿qué quieres saber? ¿Qué quiero ver? Quiero ver si tiene parche de fibrosis. ¿Por qué? Porque tengo que poner un resincronizador. Ah, bueno, perfecto. Entonces miro dónde están los parches de fibrosis, porque si al paciente le van a poner un resincronizador y todo parche de fibrosis, y la cara anterior, donde llega la vena, donde tiene que ir inserto, el cardiodesfibrilador es todo fibrosis, no van a funcionar, porque voy a estar estimulando una zona de necrosis. Entonces me tienen que preguntar a mí qué es lo que quieren ver. Yo para eso estudio específicamente al paciente. Yo creo, por eso le digo siempre importante, la conversación entre el médico que pide y el médico que hace la resonancia. Es muy amplio. Bueno, Steve hace resonancia, igual que Javier, o sea, saben que tenemos tantas cosas para hacer, pero creo que lo que tenemos que apuntar ahora es hacer resonancias dirigidas. La resonancia tiene que estar dirigida hacia el paciente y hacia la patología que tiene el paciente. No le podemos decir que haga un técnico, como se hace la tomografía. La tomografía le hacen a todo lo mismo, bla, 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 y si se pegó, se le pegó, pero el médico es el que está mirando. Si yo veo que tiene un hiperflujo en algún lado y voy a buscar una vena que por ahí no tiene que estar en otro lugar, el técnico no la va a encontrar, por ejemplo. Entonces es importante saber qué es lo que se busca para saber qué es lo que vamos a encontrar. Doctor Javier, ¿quiere agregar algo, preguntarle algo al doctor Ricardo? Sí, bueno, muchas gracias. Ante todo, felicitar al doctor Obregón. Como siempre digo, creo que todos los días que escuchamos al profesor, pues siempre aprendemos algo más, ¿no? La verdad que brillante y excelente la didáctica que siempre usa, y creo que a este nivel, pues siempre que lo escuchamos, pues obviamente aprendemos algo nuevo, ¿no? O algún tips que nos ayuda un poco más a mejorar nuestra práctica, ¿no? Yo quería un poco preguntarle al doctor Obregón, que es experto en esta área, obviamente mucho más años trabajando en esto, que por lo menos que mi parte.
es con el tema de, mencionaste un poco la experiencia con la miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Sabemos que la gravedad del espesor, pues nos determina un poco si este paciente va o no a implante de un cardiodefibrilador, ¿no? Quisiera saber más o menos en tu experiencia, ¿qué recomendación darías a este paciente que evaluamos en eco, con miocardiopatía hipertrófica, y que tuviésemos alguna duda de implante, bien sea por espesor o por síntomas? ¿Qué aporte nos podía dar la resonancia para que definitivamente este paciente tiene que ir a un cardiodefibrilador? Mira, yo creo que hay que evaluarlo como, nuevamente digo, como un todo. No podemos solamente por el espesor, porque por ahí el espesor parietal de 30 lo tiene en la punta. Las miocardiopatías hipertróficas apicales de la punta sabemos que tienen muy buen pronóstico, independientemente del espesor. Pero si ese espesor de 30 lo está teniendo, como vimos ese paciente que le envié, medio ventricular y tengo un aneurisma de la punta, ese espesor parietal, indudablemente, aunque no llega a 30, me va a hacer reventar ese aneurisma o me va a dar una arritmia en la punta. Entonces, independientemente de eso, tenemos que ver qué es lo que estamos mirando. Si nosotros podemos ver el septum interventricular con un espesor de 30, esos pacientes son graves, porque eso es lo que siempre digo, de qué se muere el paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica simétrica obstructiva. Estos pacientes, si son deportistas, se mueren de deshidratación, porque el paciente generalmente cuando está corriendo no toma agua, porque generalmente, fíjense ustedes, los maratonistas van corriendo, le pasan el agua, hacen así, tiran, no toman. Porque si toman el agua, van a diluir los pocos sodio, potasio y magnesio que están teniendo en el cuerpo. Entonces, para no diluir, no toman agua. Lo que hace que la volemia disminuya. Hace que los ventrículos sean cada vez más chiquititos a medida que van corriendo en las maratones. Y eso hace que la obstrucción sea cada vez más grave. Por lo tanto, estos pacientes mueren por falla cardíaca anterógrada en las maratones. Hacen paros cardíacos, porque el ventrículo se la achica, y a eso le sumamos pérdida de potasio, mayor probabilidad de arritmia. No es por la arritmia que se mueren. Estos se mueren generalmente porque el ventrículo se vuelve totalmente obstructivo. Entonces, a estos pacientes con un septum de 30, si es un maratonista, yo le tengo que decir que se hidrate muchísimo y que deje de correr. Yo no le puedo mandar una maratón con ese 30. Si tiene 26 con mucha obstrucción, con un gradiente de 90, también le tengo que decir, por más que tenga 26. Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene arritmias y que tiene un septum de 25, 26, y que yo logro saber que las arritmias están alrededor de esa zona donde tengo la fibrosis y donde tengo la hipertrofia. Bueno, a esos pacientes yo les puedo decir, vamos a ponerle un cardiodefibrilador, porque si bien no tiene mucha arritmia en el momento, cuando aparezca le va a salvar la vida, y son pacientes generalmente jóvenes. Entonces, por ahí, a los médicos nos gustan mucho los números, ¿no? Porque, bueno, aprendemos los números, todo tiene que estar en números, pero muchas veces la clínica nos tiene que tirar un poco más el sentido común. Así que estos pacientes, yo creo que por ahí tenemos que ver el espesor, es muy importante, pero también qué clínica tiene, si hace deporte, si no hace deporte, las cavidades, dónde está la hipertrofia. Si la hipertrofia está en la punta, no me preocupo mucho. Si la hipertrofia me provoca obstrucción, por más que sea de 20, me preocupa más. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta todo. Todo hay que pensarlo como un todo, me parece. Doctor Obregón, creo que usted ha puesto el punto en una cosa muy importante, que es el relacionamiento entre el médico tratante o solicitante del estudio y el médico que está haciendo la exploración. ¿De qué datos está esperando que para hacer un pronóstico definitivo o transitorio del paciente que está teniendo tal o cual síntoma o tal o cual arritmia? Es sumamente importante ese diálogo entre el tratante, el que conoce al paciente y su vicio y sus virtudes, y lo que nosotros como instrumentadores de imágenes podamos dar. Eso sí, doctor, absolutamente. Hay que saber pedir para saber bien recibir. Eso es así, no hay vuelta que darle. Si nosotros pedimos cualquier cosa, nos va a volver cualquier cosa. Si nosotros somos específicos y queremos ver algo específico, vamos a recibir eso. Es muy importante que se sepa pedir el estudio, que se llame, que no tengan vergüenza, porque los médicos todavía somos muy que no queremos decir que no sabemos, y no. En este momento ya no más. En este momento tenemos que llamar, mirá, no sé, este paciente me vuelve loco. Me dice que tiene disnea y no me soluciona el problema. Y el eco no me dice nada. Y capaz que no se está viendo una pericarditis constrictiva. Entonces por ahí decir, por favor, fíjate a ver qué es lo que puede tener.
fíjate la pericarditis, fíjate si no tiene algo. Bueno, para eso estamos, para que nosotros seamos los encargados del vínculo entre el paciente y el médico. Es muy importante ese vínculo, porque nosotros tenemos que decir, y no hablar con el paciente, hablar con el médico, esa es otra cosa. A uno lo deriva un paciente, no tenemos que decirle al paciente, mirá, vos anduviste bárbaro, tenés que hacer eso. No, no. Nosotros tenemos que hablar con el médico. Si viene el paciente, doctor, ¿cómo salió? Salió bien, pero ya tu médico te va a decir, él es el que sabe. Esa tiene que ser nuestra conducta. Muy importante eso, porque si no se altera esa relación de confianza médico-paciente y se involucra de coté el médico realizador del estudio, inclusive que puede ser muy negativo. Bueno, si no tenemos más algo que acotar, le agradezco. La sesión ha durado casi 2 horas. Evidentemente, el torrente de información que nos ha dado el doctor Obregón es enorme. Claro. Tenemos los casos presentados, excelente. Espectacular todo, realmente. Sí. Muy bueno, y agradecemos en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cardiología tan brillante exposición y con el deseo de seguir en contacto para nuevas expresiones y quizás a veces algo más específico para tirotear con más fuerza. Gracias, doctor Obregón. Sí. No, por favor, ha sido un placer realmente. Y ya están invitados todos ustedes, solamente los invito a las charlas de café de los sábados, a las 11, que serían sus 10 de la mañana. Nosotros nos juntamos a hablar de esto, de imágenes y de todo. La vida, hablamos tomando mate y totalmente desestructurado. Cuando quieran, estamos ahí para charlar de lo que ustedes quieran. Bueno, doctor, vamos a tomar nota de eso y vamos a estar entrando vía net. ¿Ok? Seguro. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias, doctor. Muy buena noche. Buenas noches a todos.